Y dale que va, país, que son las 7:02 de la tarde y acá estamos una vez más para que sepas con toda la información y el análisis de un día, una vez más, muy caliente. Marce Pagano, ¿cómo va? ¿Qué tal, Eddie? Bueno, vamos a hablar de economía, por supuesto. Hoy el INDEC dio a conocer esa cifra estimada. Digo porque es estimada porque es una población que se mide. Y estamos hablando de el semestre que terminó y un índice de pobreza que marcó el 36% de la población promedio que está sometida a lo que es la pobreza. Es una mejora en cuanto a la estadística, pero si lo proyectás, estamos hablando de más de 17 millones de personas en Argentina que están en situación vulnerable. Vamos a estar hablando de este tema. El policial del día, hace un rato en la DDI de Quilmes fue liberado, el Teto Medina, sobre el tema de este centro asistencial donde está acusado de formar parte de una asociación ilícita o algo así. Vamos a ampliar el tema en el transcurso del programa. También vamos a estar desarrollando cuáles son los desafíos económicos que se vienen. Está bien, tenemos la estadística. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar Massa? Lo vamos a analizar con Sergio Chousa, un economista que se va a sumar a la mesa también con Ramiro Marra. No requiere demasiada presentación. Libertario, vamos a poner puntos de vista. Dos posiciones enfrentadas. Nuestro corresponsal en Estados Unidos nos trae dos temas muy calientes. Uno, digámoslo así, la salud mental del presidente de los Estados Unidos. Ha tenido un olvido que después te lo vamos a contar. No se puede creer y no se pueden creer las repercusiones. Y por otro lado, ¿quiénes son los copitos americanos que van a ir a juicio por haber intentado generar una desestabilización de la democracia en los Estados Unidos? Pero tenemos, por supuesto, todas las novedades, toda la actualidad. Hay calle en la agenda periodística argentina y está Cristian Balbo, donde tiene que estar en la cobertura del piquete de la Campe en la 9 de julio. Eddie, Marcela, buenas tardes. Atención porque hay información Hola. de último momento. Todo indica que podrían continuar con el acampe. También en la noche de hoy estamos expectantes a que finalicen la asamblea que están llevando adelante en estos momentos aquí en el cruce de Avenida 9 de Julio y Moreno. Eddie, Marcela, está Eduardo Beliboni con los referentes de los distintos frentes de la unidad piquetera. No fueron recibidos en la tarde de hoy por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Se tensa la cuerda, el clima está muy enrarecido, porque también hubo muchas versiones con respecto al ministro de Desarrollo Social, que hoy no participó de la reunión de gabinete que había convocado Juan Mansur en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Aquí te cuento, en cualquier momento vuelven a ubicar las carpas sobre el trazado. La buena noticia, Marcela, es que el Metrobús está funcionando con total normalidad, los colectivos circulan sin ninguna clase de inconveniente. Para el transporte vehicular. Sí, Marcela. Esto es importantísimo lo que destacás, pero me gusta porque tenés esa mirada de la política siempre con los comentarios tan acertados. ¿El ministro de Desarrollo Social en este momento está en el ministerio o ya terminó su jornada laboral? Digo porque permanece la gente y la manifestación alrededor de su cartera, aunque no es solamente a la cartera de Desarrollo Social a la cual le están haciendo reclamos. ¿Está allí? El ministro está en su oficina, está en su despacho el ministro, pero ni él ni ningún funcionario de esta cartera recibió a los referentes de la unidad piquetera en la jornada de hoy. Esa fue la decisión y por eso se crea un clima, no hay mediadores, no hay intermediarios. Claro. Entonces la situación se complica. Dentro de este gazebo, acá está Eduardo Beliboni sentado en estos momentos con varios referentes de las distintas organizaciones sociales que están participando de esta campa. Recordemos que ya pasaron la primera noche, tienen un sistema de comisiones donde también hay relevos. Los que pasaron la primera noche hoy ya están en sus casas. Detrás de este señor con campera verde está Beliboni, fíjate vos, sentado aquí, fíjate con una frazada, esperando tomar una determinación. Cristian, Que en cualquier momento lo van a hacer para ver qué es lo que van a hacer también en la noche de hoy, sí. amplía eso si tenés más información, este tema de cómo funciona el relevo, ¿no? Porque ayer nos lo anticipaba Beliboni, pero el tema de que viene gente que releva a otra que estaba y así el acampe dura lo que tenga que durar, pero no es siempre la misma gente la que está acampando. Exacto, te digo, ahora ha bajado bastante la temperatura, hay viento y lo que han diseñado, presumiendo que tal vez hoy también se van a quedar hasta que sean recibidos. Beliboni dijo, no nos vamos a ir de acá con las manos vacías, textuales palabras de Beliboni. Cris, si querés preguntarle. de relevos para que...
Dale, me ¿Querés acerco, acercarte y me acerco, dale, de nuevo, me Claro, acerco. que nos cuenten esto mismo que vos estás tan bien Sí, porque haciendo como descripción. Sí, No los vemos debatiendo mucho, parece que ver. están esperando ahí. Sí. A la espera Hay de... que ver porque están en el sector de asamblea esperando. Beliboni, un segundo, estamos en vivo para que sepas, Edi Zunino, Marcela Pagano, bueno, expectantes a una definición. Hablábamos de que están armados con comisiones, con sistemas de relevos. Ahí está, hay una serie de organizaciones que todavía están terminando la asamblea, porque estuvimos en el SUNA también apoyando esa lucha. Estamos esperando que termine para tener una reunión de todas las organizaciones. Usted nos confirmaba que no fueron recibidos tampoco hoy. Ahora no nos han recibido, efectivamente. Y entonces, en base a eso, ¿qué decisión van a tomar? Por eso respetamos a las asambleas de cada una de las organizaciones que van a venir con un mandato. Somos muy respetuosos de lo que discuta cada organización. He indicado ayer que el plazo de 24 horas de acampe vencía a las 6 de la tarde. Ya Claro. pasó ese plazo y todavía están acá. Claro, se demoró un poco porque estuvimos, le reitero, con el SUNA, que está peleando también por el salario, al que fuimos a apoyar. Los neumáticos. Un poco, ¿eh? Estuvo con los... El Ministerio de Trabajo estuvimos apoyándolo y ahora estamos esperando que termine en alguna organización. Interesante Sí, Martín, lo que está, Martín, bien, sumate, interesante lo que claro. está manifestando Beliboni, porque se están unificando los personales de conflictos. quedarse o levantar Atención el con acampe. esto. Sí, está bueno, Cris, lo que estás En marcando. principio, Acá Martín suma este claro, punto. de alguna manera se están unificando se están unificando los conflictos, porque usted fue hasta el Ministerio de Trabajo, donde están lo del sector de los neumáticos. No es que se están unificando, siempre hemos estado unidos, siempre hemos apoyado a los trabajadores, siempre nos han apoyado ellos y eso es lo que tendría que hacer la CGT y la Hacer ahora CTA. para levantar, porque a ver, están Cris. cortando por completo la 9 de julio, exceptuando el Metrobús. ¿Por qué no levantan ahora el acampe? Porque están discutiendo las organizaciones que corresponden. El que polo discutan obrero se quiere quedar, para ver Cristian. qué posición vamos a tomar. Acá ya hemos discutido entre todos, estamos esperando una serie de organizaciones muy importantes que tienen que venir a darnos su opinión. Respetamos mucho a las ¿Cuáles organizaciones. son esas organizaciones? Bueno, hay varias, la coordinadora, el FOL, hay varias organizaciones que todavía están haciendo asamblea. Cris, Porque ¿y él qué respetamos lo que considera opinan los compañeros el en este polo frío, obrero? con esta situación. Se hacen evaluaciones todo el tiempo y estamos esperando ¿Qué considera, me pregunta Marcela Pagano? del El polo piso? obrero. Lo que considero que no lo voy a decir hasta que no tengamos una opinión común porque no me gusta influir en los medios sobre una organización que está discutiendo ahora en este momento. Espérennos un cachito y vamos a darles una respuesta. Bueno, Perfecto. Por supuesto, estamos enseguida esperando vamos, una respuesta. vamos a volver Este es un con poco vos, Cris. El clima, ¿no? Que se está viviendo acá, como le decía, que el clima está enrarecido. Está raro, donde sí. se tensa la cuerda. Pasaron las No, 24 y esta- horas. y Está esta toda cortada unificación- la avenida 9 de Julio entre Independencia y Avenida de Mayo, Edi. Y esta unificación de conflictos y de las conducciones del conflicto del neumático con este acampe. Y te diría también, ahora lo vamos a charlar con Daniel Arroyo, que nos está esperando en el Congreso de la Nación, el ex ministro de Desarrollo Social y diputado nacional. Ahí está Daniel Arroyo. Hola Daniel, Marcela Pagano, Edi Zunino y todo el equipo de Para que Sepas te saludamos. ¿Cómo estás? Acá estábamos diciendo, venimos de nuestro móvil en Desarrollo Social, donde están resolviendo, te diría yo que se quedan acampando porque no hubo reunión con el ministro ni con nadie del ministerio. Yo lo que estaba por decir es que esta unificación que se dio en el día de hoy de los dos conflictos en el Ministerio de Trabajo, el conflicto del neumático, y en el Ministerio de Desarrollo Social, el conflicto de los movimientos sociales, me dicen a mí de primerísima mano que los ministros, tanto el de Trabajo como el de Desarrollo Social, a ver, para decirlo en terminología televisiva, están fatigados de la situación que están viviendo. Yo no sé si vos tenés información al respecto, Daniel, sobre este tema y cómo estás viendo la situación. No, primero que estamos ante un problema importante. Está claro en la Argentina que cuando hay una movilización hay un problema en los barrios, más allá que esté politizada o no politizada, y el problema es que hay mucha gente que no llega a fin de mes. Lo que está pasando ahora, que no había pasado hasta acá, es que se junta el conflicto del sector formal y del sector informal de la economía. Ahí va. Los que tienen trabajo formal y discuten paritarias y reclaman una mejora de las paritarias, y los que están frente al Ministerio de Desarrollo Social, que lo que reclaman es por los comedores y por los planes sociales. Yo creo que es un momento muy complejo, muy difícil, tenemos que todos actuar con serenidad, y el problema central es el pan a 380 pesos, la leche a 240, el kilo asado a 1.300 pesos. Necesitamos encarar un conjunto de políticas que por lo menos estabilicen el precio de los alimentos. Deberíamos Ahora, arrancar por ahí. Daniel, ¿cómo estás? Vos haces hace muchos años ya este trabajo de territorio y más allá de las estadísticas del INDEC hay un marco de informalidad que incluso
tiene que ver con los puntos de venta, en donde uno hace relevamientos que no están dentro de la órbita del INDEC y de la inflación y sobre los cuales es muy difícil proyectar porque tienen una inflación más alta. Entonces, te pregunto esto porque entiendo, están en plena discusión y el debate es el presupuesto del año que viene. ¿Cuál es concretamente la medida, al menos en el cortísimo plazo, que el gobierno va a disponer para bajar esa presión, sobre todo en la remarcación de alimentos? Nosotros tuvimos reunión con el ministro Massa hasta hace un ratito, planteó un presupuesto de 60% de inflación el año que viene, este año termina en 90 y pico % la inflación y plantea un 60%. Lo que yo creo en esencia y lo que plantea el presupuesto para el año que viene es reforzar partidas en el área educativa y en el área social. Más allá de eso, a mí me parece que hay que tomar dos medidas y que tenemos que trabajar entre todos. Uno es que un conjunto de alimentos tienen que ser accesibles, la canasta básica, lo que todos vamos a comprar al almacén y al supermercado. Yo no hablo de todos los alimentos ni de todos los precios en Argentina, pero lo cotidiano, lo que compramos todos, que hoy se ha complicado mucho, necesitamos establecer un mecanismo para regular, para fijar precios, ¿Cómo a través de precios cuidados y otros mecanismos. Precios cuidados existe, vos decís... Vamos Ese a es reforzar precios cuidados. ¿Es un elemento bueno que habría que ahora, una vez más, reforzar? Sí, es un elemento que pone la idea de precio de referencia, saber dónde estamos parados. Yo presenté un proyecto de ley para crear 400 mercados de cercanía, 400 mercados centrales, que el productor va, vende de manera directa, baja el precio. Porque hoy el tambero saca el litro de leche a 35 a 40 pesos y la leche termina en 240 en la góndola. Y ese los mercados debate, de cercanía, generar 400. Ese debate que eso vos está en el proponés, Congreso. hace un año y medio lo estás promoviendo, digo, lo tenés escrito hace un montón. Sí, ¿Hay pero discusión hoy sobre eso? ¿Se están eso dando sí. cuenta que es ahora la discusión? Sí, no solo eso, sino que está en las comisiones. Aspiro que rápidamente se ponga en marcha. Es un tema para tratarlo hoy rápidamente por precio. El otro tema es el endeudamiento de la familia, que mucha gente debe plata porque no le alcanza y termina tomando deuda en cualquier lado y lo más pobre al 200% de interés anual. Yo también presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar a la familia. Tenemos que ir por ese lado, a mi modo de ver, para estabilizar precios y saber con qué plata tiene que andar cada uno al comienzo del mes. Ahora, Daniel, la emergencia siempre nos corre de atrás y nos obliga a postergar las cuestiones estructurales importantes. Creo que lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que si la discusión política no se centra en, a ver, para usarlo en una palabra, desarmar la bomba del Gran Buenos Aires, la discusión política está pasando por un lado que no tiene nada que ver por la realidad y el principal enemigo de esa discusión es la propia política, porque los votos están ahí. O sea, nosotros hoy tenemos cifras donde, según como la midas, pero te digo, no es alocado decir que la pobreza en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, duplica el porcentaje nacional. No, y no solo eso. Si uno agarra un mapa de la Argentina, el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires es un puntito, es el 1% del territorio. Claro. Ahí vivimos 17 millones de personas. Más de un tercio de la población vivimos en el 1% del territorio. Uno sigue con el mapa y agarra la Patagonia, que es la mitad del mapa, ahí vive medio habitante por kilómetro cuadrado. Ese es un cambio estructural profundo, hay que repensar el esquema territorial en la Argentina. Pero la política no habla de eso. Pero hay que hablarlo. Ahora, para que eso suceda, tenemos que generar una red de escuelas y de atención de salud. Sigue migrando la gente al conurbano. Cuando migraba en la década del 40, venía a trabajar en la industria automotriz, era operario en la industria automotriz. El que viene hoy no va a conseguir trabajo formal. Sin embargo, viene igual, porque la gente entiende que donde hay gente hay oportunidades. Yo vengo, hago alguna changa, hay tanta gente que me muevo. Tenemos que repensar ese esquema, también repensar, a mi modo de ver, un esquema importante con la situación de los jóvenes, que es la más preocupante de nuestro país. A mí me parece que los debates que hablan de una mejora de Argentina a largo plazo se tienen que dar. Ahora, una vez más, estamos detrás de los debates de lo urgente, y lo urgente es inmediato. Entonces, tristemente tenemos que abandonar esas ideas, Daniel, para preguntarnos, y vuelvo a insistir, ¿qué es lo que el gobierno elabora como herramienta de corto plazo para destrabar lo que estamos viendo hoy que sucede? Por un lado, gremios que están, los que tienen la posibilidad de tener un gremio, pidiendo por quinta vez reapertura de paritaria con conflicto
con el empresariado y por el otro lado una situación de vulnerabilidad en la asistencia a comedores y merenderos. ¿Por qué? Porque no alcanza. Porque cuando indexás esas partidas quedan detrás de la remarcación de los precios en velocidad. Hoy, corto plazo, ¿cuál es la herramienta que el gobierno está trabajando? En mi opinión, hoy, corto plazo ya, es por un lado el tema de precios y un conjunto de precios que no solo tiene que tener precios cuidados, sino regulación, en mi opinión, de un conjunto de precios. 400 mercados de cercanía, crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar a la familia. Eso es emergencia. Claro. No cambia la cuestión estructural, pero da un horizonte donde uno está parado. Para adelante, el cambio claramente tiene que ser más profundo, en mi opinión. Necesitamos un cambio profundo en varios planos, pero lo primero de lo primero es estabilizar un conjunto de precios. Y esto hoy, para no ser pobre, una familia necesita 120.000 es un pesos. montón. Sin Ahora, esto alquilar. lo hablaste con Massa y él considera que es por ahí donde los próximos meses va a estar trabajando, entiendo que Tombolini. Yo apuesto a eso, lo ha planteado, Tombolini ha planteado el tema de precios de referencia y de precios cuidados. Sergio Massa permanentemente ha tomado una tarea para mí central, primero que es aumentar reservas y estabilizar el tipo de cambio, que eso es imprescindible, porque todos sabemos que si aumenta el dólar, aumentan los precios. Ahora viene la otra parte, que es estabilizar la vida cotidiana. Y ahí la clave está en precios y en desendeudar a la familia. Para mí eso nos permitiría empezar a pensar en otro tipo de paritarias, en otro tipo de planes sociales. Yo creo que son esas dos claves que hay que hacerlas rápidamente. Hay que crear una nueva mayoría. Yo propongo crear una nueva mayoría con las pymes, los comerciantes, la clase media, los profesionales, los que hacen changa, el gasista, el plomero, el carpintero, los jóvenes y todos los que necesitan más consumo interno, estabilizar precios para producir, para vender y para comprar y mejorar los ingresos. Todos esos, que son una mayoría, son los que tenemos que volver a reencontrar en Argentina. Déjame que te haga una como sociólogo específicamente por un acontecimiento deportivo-cultural que va a ocurrir, sí o sí. Ayer vimos a la selección y vimos lo que pasó cuando entró Messi en el segundo tiempo. La tapa del programa de hoy va a ser el factor Messi, el único motivo de optimismo que estamos teniendo en este momento en este gran desierto nacional. Como sociólogo te lo pregunto, ¿puede influir el Mundial en calmar las aguas de la conflictividad social y está siendo eso evaluado por la política de alguna manera? Yo creo que la política lo evalúa, pero que no va a influir. La Argentina en el 86 fue campeón del mundo y en el 87 el gobierno que estaba perdió las elecciones. No, yo creo que sí la política lo mira así, pero la sociedad no. La sociedad, por supuesto, todos queremos, somos futboleros, que gane Argentina, que Messi termine levantando la copa y siendo el mejor jugador del Mundial, pero todos los problemas cotidianos al día siguiente están igual. Yo creo que sí lo ve la política, pero que se equivoca. La sociedad no. Qué honesto, porque es cierto que después el Mundial termina y viene fin de año y diciembre suele ser un mes caliente en materia económica. Campo, ¿vos querés hacer un aporte? Sí, lo estaba escuchando atentamente. Dos cosas rápido de lo que señaló Daniel. Primero, que él habló de una demografía social que hay que modificar en nuestro país. Nadie la está pensando. Cuando se piensa mal, porque lo único que se establece como idea es hacer más municipios, con lo cual genera más burocracia, pero no hay conectividad entre las distintas zonas, etcétera, etcétera. Y la otra es la observación, y a lo mejor él tiene otro punto de vista. Lo que vos señalaste de la canasta familiar es central. Ahora, en nuestro país, la realidad te marca que las empresas productoras de productos alimenticios tienen una concentración de casi el 70%. Sí. No es hacer magia, lo digo contributivamente, no mi amigo Arroyo, ¿no? Sí, lo fácil habría... de eso es lo difícil, ¿no? Porque Claro. son pocos, lo que significaría que es más fácil de controlar y de conversar, pero son más fuertes, entonces es más difícil de conversar y de controlar. Daniel, ¿cómo estamos con las herramientas Claro, de lealtad comercial, por ejemplo? Hay leyes y la ley de competencia. La ley de competencia, la ley de abastecimiento, Ley de la ley de Ley góndolas, de que ya góndolas, fue muy aprobada, ya no hay que hacer nada, está reglamentada No se ve todo. ninguna. La ley de góndolas entonces- es, en la góndola están todos los productos y en el medio está el producto más bajo. Hay que hacerlo. Yo creo que es un tiempo en que las palabras ya no valen mucho, hay que hacerlo. La ley de góndola lo que permite que uno va a comprar, en el medio está el precio más bajo. Están todos los productos de la empresa grande, chica, mediana, y cada uno de acuerdo a su bolsillo
o a lo que prefiere, lo va a hacer, pero sabe dónde está parado. Yo creo que es un tiempo de acelerar rápidamente por este lado. La verdad que la situación social está muy complicada y hay mucha gente angustiada. Ahora, y de Daniel, verdad ese que la es el pasa mal. gobierno, digo, porque uno reclama cuando faltan leyes y ahí te miramos a vos y decís, como legislador, estás diputado, ¿qué pasa que no escriben las leyes? Cuando las leyes están, tenemos que reclamarle a los funcionarios que las hagan entrar en vigencia. ¿O es que en realidad está todo tan bien en este mercado que no hace falta que se apliquen? No las están aplicando, por eso pregunto. Por eso hay que hacerlas. A mí me parece que una cosa fue la pandemia, que era otra realidad. Yo fui el ministro de la pandemia. Se trató de aguantar, de sostener la situación social en un contexto absolutamente crítico de parate total de la actividad económica. Esa fue una realidad. Hoy es otra. Hoy es la pospandemia. Hoy hay un agotamiento de la sociedad. Hay mucha gente que la pasa mal y entonces es tiempo de aplicar los instrumentos que están, como la ley de góndolas, como las leyes que tienen que ver con defensa de la competencia y los que nos faltan. Pero creo que es un tiempo rápidamente de hacer. La sociedad está 3 pasos adelante de la política. La sociedad es más que la política en Argentina. Totalmente. Mira, ve todo y lo que necesita es respuestas. Y mira lo que pasa en la calle. Básicamente, Nacho, vos también de querés, vida cotidiana. querés Tal vez sea aportar. la reforma más Daniel. grande que haya que hacer, poner a la política delante de la sociedad una vez, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Daniel, ¿cómo andas? Nacho Botaro te saluda. Y me sumo a esto que dijiste, que fuiste el ministro de la pandemia. Y yo te quería preguntar, porque ahora tenemos una situación de acampe 9 de julio. Acampe que seguramente va a continuar y no se va a levantar esta noche y va a seguir habiendo gente, familias y niños que no están en la escuela y que están en la calle pasando frío. Entonces yo te quiero preguntar qué tan difícil fue para vos en su momento, o fácil, vos me lo dirás, negociar con los sectores más duros de la Unión Piquetera, o del Polo Obrero, o Beliboni, o todos los sectores piqueteros. ¿Qué tan difícil era sentarse, plantear la situación del país, en la cual, bueno, cuando vos eras ministro, la que vos estabas en ese momento, o qué también trabajo difícil tendrá Zabaleta en caso que decida sentarse y hacer lo mismo que tuviste que hacer vos en su momento? Sí, yo tuve reuniones y reuniones muy duras con todos, pero mi tarea fue más fácil, básicamente porque todos trabajamos para que la cosa no explotara en la pandemia. En la pandemia, los movimientos sociales más críticos, menos críticos, los que están de acuerdo con el gobierno, los que no, el club de barrio, la escuela, todos decían, esto hay que aguantar, tenemos que ponerle el pecho y salir adelante. Los que les gustaba el gobierno y los que no. Hoy la realidad es distinta, pero en ese momento hubo una energía comunitaria que decir, no, Pero, esto tenemos que aguantarlo, no podemos explotar. Daniel, Veíamos cómo explotaban otros países, no podemos explotar y eso hizo que trabajáramos todos ¿Vos juntos. sentís, Daniel, que ahora se quebró esa energía de aguantar o es una cuestión política lo que estamos viendo en pantalla? Lo No, que a vemos mí me en parece- pantalla, te cuento, es la No, 9 de no, julio. ¿O de no la hubo Camp. respuesta del gobierno también? No, digo, a ver, más allá de la política, está claro que hay intereses políticos de las movilizaciones, Bueno, pero claro. el núcleo de base es el tema de lo que cuesta llegar a fin de mes y el problema del precio de la canasta básica de alimentos. Ahí está el núcleo. Está claro que hay menos cooperación que en la pandemia, porque cada uno reclama Ahora, por lo yo te- suyo, yo te lo entiende que no pregunto estamos en una emergencia. Como exministro, ¿es una buena estrategia no recibirlos? No, a ver, yo siempre tuve la estrategia y entiendo que en todos los países tiene estrategia que en el medio de la movilización el ministro no puede recibirlo. Eso pasa en todos los países de América Latina. Sí entiendo que hay diálogo permanente. Es complejo hasta comprar alimentos para el propio Estado hoy por el precio de los alimentos, porque no hay referencia, porque el Estado tarda en pagar. Es complejo para la persona que está en el comedor ir a comprar, que para estirar termina comprando fideos, harina, arroz, para el propio Estado comprar también alimentos. Para todos es complejo. Sí creo que necesitamos retomar diálogo, bajar un cambio porque la situación está muy difícil, hay mucha gente que la pasa mal. El nivel de violencia y de tensión en los barrios es muy fuerte. La violencia escala de 0 a 10. Yo voy caminando, me cruzo con alguien, me choco y a los 2 minutos estamos a los golpes, a los tiros. El partidito de fútbol en el barrio del domingo, que debería terminar con un par de cargadas, termina a los tiros. Daniel, todos tenemos que si nos serenar y das poner lo un nuestro. instante, tenemos un último momento y lo queremos compartir con vos. Bien, acá Tuiteó vemos el Cristina tuit de la Fernández de vicepresidenta. Kirchner sobre la, Sí, sobre es la un- pobreza. Es un hilo, son 3 tuits que publicó la vicepresidenta.
que dice en el primero de ellos: el INDEC publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022. Sin embargo, en el mismo periodo, la indigencia aumentó del 8,2 al 8,8%. Esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos. En un segundo tuit, Cristina dice: está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad. Y en el último, Cristina Kirchner dice: el Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector alimenticio. Y al mismo tiempo, dice Cristina, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. Es básicamente porque reclamaban que la vicepresidenta no emitía opinión sobre lo que estaba sucediendo con la economía. Pues bien, esperó las estadísticas y además me parece que está reforzando justo lo que estaba diciendo Arroyo. Justo en ese Daniel tema, yo Arroyo. justo te estaba por preguntar, Daniel, que, a ver, si el Estado tiene problemas para comprar alimentos, ¿qué le queda a la persona común? Y la sensación de que hay una cosa que es como tierra de nadie, como que el abastecimiento y el precio lo decide el que vende y no hay tutía. Bueno, primero coincido plenamente con el hilo de tweets que ustedes acaban de leer de Cristina. Es exactamente lo que yo venía diciendo y pienso exactamente lo mismo. Lo que necesitamos es que al menos la canasta básica, un conjunto de alimentos, tengan algún grado de regulación, sean accesibles. Yo no creo que se puedan regular los precios de la Argentina, pero la canasta básica es lo que toda familia compra en el almacén, en el supermercado cotidianamente. No es posible con el pan a 380, con la leche a 240, con el asado a 1300. Me parece que va por ahí y sí que hay que tomar medidas en esa línea claramente. Te hago una consulta porque mucha gente no tiene por qué saberlo, pero cuando vos hablás de que le cuesta al Estado comprar, no es porque no haya alimentos en Argentina, sino porque hay alguien que le tiene que querer vender al Estado. A priori uno puede pensar que es un gran negocio venderle al Estado. ¿Cómo no? Si siempre va a ser el primer consumidor para después abastecer a los que necesitan. El punto es: ¿por qué está tan desfasada la cadena de pagos? Si tenemos emisión monetaria y tenemos un presupuesto, ¿qué pasa que nos está pagando en tiempo y forma a los proveedores? Y en tanto, entonces los proveedores no le quieren dar al Estado. Sí, pasan dos cosas. Hoy, que tal cual decía el tuit de Cristina, en realidad hay demanda. Entonces, en realidad, tienen capacidad de colocar sus productos en otros lugares. Siempre el Estado tiene algún retraso, porque la licitación vino, tuvo tal o cual situación. Siempre es más largo el proceso de pago del Estado y hoy tiene oportunidad de vender en otros lugares. Eso es una. Y la otra es la volatilidad de los precios, que yo la entiendo, porque efectivamente cuando alguien se retrasa en pagar, el nivel de volatilidad es alto. Así como hoy está pasando que le entregan, si le paga directamente a la pyme o al comerciante, el Estado no tiene esa capacidad. Ahora, Daniel... Ahora, más allá de eso, nosotros tenemos que regular un conjunto de precios de la canasta básica. Daniel, veo una contradicción ahí, porque no hay nadie más vulnerable. O sea, si el tema es proteger a los vulnerables, no hay nadie más vulnerable que el que tenga que ir a un comedor a comer. Y en el comedor lo que llega es el abastecimiento que pone el Estado. Si el Estado no compra porque no paga o por lo que sea, o sea, termina siendo el más vulnerable, el más perjudicado. Sí, por eso yo generé otros mecanismos como la tarjeta alimentar, que es que se carga la tarjeta y la persona va y compra directamente, que además le permite elegir lo que quiere, como quiere. En muchos comedores se va hacia ese camino, que es que el comedor tenga una tarjeta para comprar alimentos y también recorre, fomenta la economía local, porque en un comedor de Palpalá, Jujuy, compran productos específicos de la región, distinto a lo de Pico Truncado en Santa Cruz o Godoy Cruz, Mendoza. Hay que ir a ese mecanismo, creo que es el mecanismo más razonable, se está yendo a ese mecanismo, pero también necesitamos establecer reglas y un conjunto de precios que le dejen claridad a todos. Para mí la clave está ahí. No se pueden regular los precios en Argentina, pero la canasta básica necesitamos encarar algún tipo de política ahí. El gran tema que tenemos es que ese trabajo que se había hecho, incluso la pandemia lo permitió,
que es el crecimiento de los circuitos formales. Usar una tarjeta implica un postnet, por ejemplo, o una cuenta bancaria, al fin y al cabo también. Está en detrimento ahora. Se volvió a invertir. Está creciendo el empleo informal, está creciendo la economía informal. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso, que es la lógica que en otros países se empieza a aplicar, acá no puede surtir efecto en Argentina? Porque lo que crece es la informalidad, Daniel. Sí, crece la informalidad. Nosotros tenemos 45% de informalidad, pero todo el mundo tiene un celular. Hay que ir a mecanismos. Y de hecho, hay sistemas privados que tienen una capilaridad impresionante y que están en los barrios más pobres permitiendo pagar con ese sistema. Hoy la tecnología juega a favor. Nosotros tenemos un alto nivel de informalidad muy complejo, 6 millones de cuentapropistas, de gente que vive de lo que va ganando cada día y depende cómo le va, pero la tecnología juega a favor, todos tienen un celular, tenemos que acelerar por ese lado y generar mecanismos como la tarjeta alimentar u otro, que la persona tenga el ingreso y pueda comprar. Y le pueda comprar al de la huerta directamente, porque hoy con el celular eso es posible. Los bancos públicos han avanzado en eso también y hay que, para mí, acelerar en esa línea. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, que siempre tenés tan buena predisposición a contestar nuestras preguntas. Y agradecemos a nuestro equipo allí, que también con la gentileza trabajando, Marce Padovani nos acerca este testimonio en primera persona. Gracias, Daniel. Gracias, muchas gracias. Bien, vamos a estar hablando, decíamos, de lo económico y vamos a ir ya poniendo algunas de las noticias económicas en pantalla para tomar dimensión de lo que es una estadística y para qué sirve. Y decíamos al comienzo del programa, teníamos 2 invitados para discutir. Distintas miradas de la economía tienen ellos, pero muy amables economistas que siempre debaten. Por ahí sí, ¿no? No sé, Sergio Chous y Ramiro Marra, ¿cómo les va? Hola, Marcela. Los hicimos escuchar a propósito todo este preámbulo, porque la idea era ver la calle, ver qué opina un diputado que hoy está en el oficialismo, pero también supo ser un ministro, y ni más ni menos en vivo tuvimos un tuit de la vicepresidenta. Les voy a preguntar primero la opinión que tienen ustedes del cuadro de situación de hoy. Bueno, en lo personal, a ver, un poco congraciado con que haya sido una baja, ¿no? Obviamente, cuando uno ve las fotos se siente con un malestar, nadie puede sentirse cómodo con 36% de pobreza, pero cuando uno ve la película tiene que reconocer que van tres semestres consecutivos a la baja, lo cual no es poco. Veníamos de un pico del 42% en el peor momento de la pandemia y ya se recortó 6 puntos. ¿Es suficiente? Definitivamente no, y seguramente la convulsión cambiaria financiera de los últimos meses puede generar cierta reversión. Ahora bien, el origen de la pobreza no deja de ser macroeconómico, es precios contra salarios, y mientras la dinámica de precios siga muy convulsionada, no vas a poder tener una baja mucho más decidida, de manera a una velocidad mayor como nos gustaría a todos. Ramiro. Preocupado, porque el número es alto, no hay que festejar las bajas, sino ver el número, y hay que ver esta circunstancia también de los más chicos. Pero más preocupado por el tuit de la vicepresidente, porque claramente siguen confundiéndose el diagnóstico. Claramente siguen pensando que el problema es de los otros y no de ellos. Y vuelven a cometer el mismo error. Calculo que el tuit al ministro de Economía no le gustó, porque se está metiendo de vuelta en la economía. Está diciendo dónde está el problema de la economía. Entonces, el problema es político. El problema es de los políticos, que terminan afectando al resto de la sociedad. Yo quiero poner en órbita que todo esto que está pasando se está dando porque hay gente que está en la calle pidiendo porque se refuerce la cantidad de alimentos o la calidad de alimentos que llegan a los comedores y merenderos. Pero paralelo, en una Argentina en donde también se está discutiendo el poder del salario, tenemos un gremio que está poniendo un ejemplo que al gobierno le hizo encender una alerta. El ejemplo de paralizar y persistir insistentemente en una reapertura de paritaria que considera que tiene que ser justa. ¿Por qué? Porque acá se está poniendo en juego un modelo económico y también qué idea tiene el gobierno de cómo tiene que manejarse en un conflicto de esta manera. Es el gremio del neumático. El conflicto persiste y el gremio no acepta lo que las empresas están ofreciendo. Entonces la decisión de Massa, que fue: si no hay acuerdo, nosotros no vamos a permitir que frenen el mercado automotriz porque da empleo a una gran cadena, mucho más allá del neumático, a una gran cadena de empleo privado en Argentina. Esa decisión de Massa, de decir, si ustedes no fabrican acá, vamos a abrir la importación, paradójicamente, a los empresarios, a las automotrices, no les pareció una buena decisión.
Ya no estamos hablando de un gremio que puede estar emparentado con determinado grupo político de izquierda. Estamos hablando del empresariado. Y estoy hablando del titular de Fiat, que en primera persona dijo, esto es un parche, pero no soluciona el problema, porque de hecho no hay tampoco tantos dólares para poder importar todo lo que se necesita si quisiéramos eliminar la producción local, que de por sí ya no es solución, porque producción local es igual a empleo. O sea que es un conflicto que sigue. Mientras tanto, en una Argentina en donde se está discutiendo si esta paritaria de este sector se reabre o no, y los gremios dicen, no vamos a aceptar un 36%, el fundamento que da el gremio es el que, no lo tomo del gremio, lo tomo de las asociaciones que nuclean a las distintas seguros del automotor. La inflación en neumáticos en un año está por encima del índice de precios al consumidor. O sea, la inflación de ruedas en Argentina es del 127%. Entonces, aquí es donde se tiene que parar el gobierno. Frente a un conflicto que sabe que tiene, que es que los gremios no quieren más paritarias del 36 y del 54 cuando se proyecta ya un 100, y hay productos que te suben ya más de un 100%. Mientras tanto tenés una Argentina, que es la que estamos discutiendo también, donde hay hambre y donde no hay nada para celebrar porque 0,4 menos, ponele acá, una de allá, hay en total más de 17 millones de argentinos en una situación vulnerable. Apenas pueden comer en Argentina. Vamos a mirar el mapa de la pobreza. Fíjate cómo está, digo porque la estadística sirve también para saber cómo trabaja el INDEC. El INDEC hace un trabajo espectacular y hay que saber leerlo porque realmente los técnicos trabajan mucho. Ahora, los técnicos miden los grandes conglomerados, las grandes ciudades y después sobre eso hay que proyectar, porque claro, hay lugares en donde el técnico no puede acceder. Tenemos un último momento y ahora te voy a contar justamente lo que es el mapa de la pobreza. Y el último momento tiene que ver con el sindicato de neumáticos que está reunido y que iba a tomar una decisión. Está Fabi Rubino allí haciendo una cobertura. ¿Qué es lo que está sucediendo, Fabi? Bueno, hubo un cuarto de interrogación. No hay definición sobre el conflicto con el sector de los neumáticos. Estamos con problemitas. No se escucha nada, pero ya vamos a estar recuperando esta comunicación porque no se entiende nada. Quiero mostrarte esto. Las ciudades más importantes del país. Uno asocia ciudad con mayor densidad de población, pero también con mayor oportunidad de trabajo. Fíjate lo que pasa en una Argentina, Eddie, en donde vos mirás los mapas de la pobreza según el INDEC. INDEC mide así, no es metafórico. Gran Mendoza, comillas, es literal. Toman el gran conglomerado urbano de Mendoza. Gran Buenos Aires, Corrientes, Gran Resistencia, Gran Catamarca. 37% de los habitantes pobres. 38,6% pobres. Corrientes, 38,5% pobres. Gran Resistencia, imagínate lo que no es la Gran Resistencia. La mitad pobres. Gran Catamarca, el 40% o 4 de cada 10 pobres. Vamos a la siguiente. Santiago del Estero, 40%, 4 de cada 10 son pobres. Gran Córdoba, de las provincias más importantes, de las ciudades más importantes del país, 4 de cada 10 pobres. Concordia, lo tomamos porque está también al tope de la pobreza, 49,2% de su población pobre. Y Viedma / Patagones lo mide así el INDEC, 39,4% pobres. Esto es para que veas. Vos imaginate cuando salís de las grandes ciudades, de las grandes luces, y ahí no hay un estadista que pueda estar en esos potreros del interior viendo cómo viven los chicos. Y sin embargo, fíjate lo que tenemos. Más de la mitad de los niños argentinos son pobres. Esta es la conclusión de la estadística de hoy. 4 de cada 10 adolescentes y jóvenes adultos son pobres en Argentina, de los que están medidos, de los que están mensurados. Nada para festejar en esta estadística, nada. La última, no sé si es esta, Agus, o si tenemos alguna más. Esta es la última. Bueno, este último es el mapa del futuro de la Argentina, ¿no? Esto es lo triste, Eddie. Es mayor la incidencia de pobreza en los niños y en los adolescentes o sub-30 que en los adultos. Uno espera que incluso con lo degradante que es para muchos cobrar una jubilación mínima, porque, sin embargo, cuando vos mirás, no son los más vulnerables, sino los más niños, los más jóvenes en Argentina. Les tiro la pelota, esta es una estadística, ustedes los economistas. Sí, eso es fruto de que la composición de los hogares en condición de pobreza está típicamente más compuesta por elementos más jóvenes
por producto de la cuasi universalización de la prestación jubilatoria en hogares que tienen más composición de adultos mayores, hay ingresos, a pesar de que sean bajos, muchas veces insuficientes, pero suele haber más ingresos. Bueno, obviamente es una foto que es dramática, obviamente uno no celebra la baja por el hecho de tirar manteca al techo, pero dice, al menos si empezaste a emprender una tendencia de recorte, bueno, bienvenido sea que no siga creciendo, ¿no? Porque hace unos meses estábamos preguntándonos si no íbamos a llegar al 50% de la población total. Sergio, ¿cuánto tiempo hace falta para ver si una baja es tendencia? No, bastante tiempo más. Yo creo que esto lo rompes a lo largo de décadas. ¿Por qué? Porque la situación macroeconómica que tenés es dramática y no la vas a resolver con recetas mágicas de un año al otro. ¿Vos, Ramiro, coincidís con eso? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo son las consecuencias. Tenemos que enfocarnos en la causa para ver la película y no ver la foto. Y ahí entra la discusión, que es lo que planteaba la presidenta, que hablaba, es un problema de los que generan la oferta. Y la realidad es que lo que sabemos es que es un problema de los que generan la oferta, pero de pesos. O sea, ya se sabe en la Argentina que la emisión monetaria es la consecuencia de la inflación. La inflación es la consecuencia de la pobreza. Entonces, ¿dónde está el problema? Cuando uno va preguntando dónde comienza, siempre comienza en el mismo lugar. Hay un Estado que gasta demasiado. Voy por ahí, pero y de corto plazo, no sé si lo escuchaste a Daniel Arroyo, que es un poco el planteo de la vicepresidenta. ¿Crees que de corto plazo sí debería haber medidas para encauzar el precio de los alimentos básicos? Ya no. Ya no tenemos tiempo para el corto plazo. Ya pasó el corto plazo. Ya la Argentina ya tuvo demasiados cortos plazos. ¿Y qué harías ahora en lo inmediato para que el mes que sigue o el que sigue, no más de 2 meses, las familias puedan comer, los que no están pudiendo comer? Bueno, por supuesto que hay que dar una ayuda. ¿Estás de acuerdo con la presidenta? Entonces? ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo con la vicepresidenta? No, la presidenta dijo intervención, yo no estoy de acuerdo con la dijo presidenta. ayuda. No, nunca puedo estar en lugar. Pará. Ponelo el Primero Agus, si le querés. digo presidente, yo no le digo presidenta. Y segundo, nunca voy a estar de acuerdo con Cristina porque tiene un par de causas que resolver. Ella a lo que se refiere en términos económicos, en términos económicos, me parece hasta una falta de respeto que hable de intervención. Porque por culpa de la intervención, hoy hay 5 de cada 10 chicos pobres. Pero se refiere a un proyecto de ley. Ella no puede ni hablar en Twitter porque es una falta de respeto que una persona que fue 12 años gobierno ahora esté pasando a hablar de la pobreza como si ella no hubiera sido una responsable de eso. Ella gobernó, la bajó la pobreza. Pasó de 60% a 26% en 2015. Ella la bajó, objetivamente. Sí, te entiendo porque le querías a la INDEC, esa es la diferencia. Yo no le creía. No, mediciones privadas. Voy de nuevo sobre el punto. Y supongamos que no lo propone la vicepresidenta, pero mañana es Tombolini quien viene y arroja sobre la mesa una propuesta que tiene que ver con ponerle un precio a los alimentos de la canasta básica. Hablando de lo más básico, 10 o 15 alimentos. Vos decís, hoy no se cumple, no alcanza. No alcanza, ya estamos en otras circunstancias. Acá ¿Y qué haces, Ramiro? Políticas de shock. ¿Pero qué sería política de shock? En alimentos, te pregunto. O sea, para empezar tenemos que empezar de dónde está la consecuencia, la causa. La causa es el problema del gasto público. ¿Dónde está el gasto público? Corten el gasto público. O sea, siguen cediendo. Déjame que plantee una cosa acá, porque entra el presupuesto. O sea, lo demás ahora de está hoy en este momento. es la presentación oficial del presupuesto punto por punto en la Cámara de Diputados. Ojalá se pueda ordenar la conversación, digamos de paso, porque venimos sin presupuesto y no sería bueno seguir así. Ahora, de este presupuesto, tengo entendido, Marce, vos me corregís y ustedes también, 2/3 de ese presupuesto es para sostener esto. O sea, es para sostener gasto social. Perfecto, tenemos todo un tercio para cambiar. Entonces, ¿cómo gasto menos? Con si el otro lo que tengo tercio. que abastecer es esto. ¿Dónde está el otro tercio? Yo agarro Ahora, el guante. si es el otro tercio, es un 33%, es un montón. Yo agarro el guante. Ahí está el secreto. El tema es que ellos hablan de los 2 tercios, pero nunca te hablan del tercio. ¿Qué significa, Sergio, que agarras el guante? Siguiendo el razonamiento de Ramiro, gastamos demasiado, se tiene que imprimir. Bueno, hurguemos un poquito en la composición de ese gasto. Por ejemplo, se presentó una separata con todos los gastos tributarios, todos los regímenes particulares de exenciones, baja de alícuotas, regímenes promocionales. Ahí tenés 5 puntos del PBI. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 237.000 millones de pesos año que viene para la exención de ganancias para el sistema judicial. Bueno, debatamos eso. Ahí tenés una fuente para recortar, por ejemplo. Y eso Massa lo elevó como propuesta al Congreso para que se debata. Bueno, digo, pero toquemos esos privilegios, no toquemos a la UH, no toquemos el refuerzo de ingresos. Nadie habló de tocar eso. Por eso. Pero o sea, nosotros estamos planteando todo tocamos? diferente. ¿Qué tocamos en el corto pero plazo? lo bueno es eso, poder concretar, de decir, a ver, cortemos Obvio. acá. Me gusta esta Todos los propuesta, lo que está acá, Sergio. ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios más? Todos los gastos políticos. Cuando uno empieza a ver los gastos políticos que hay por programas, se empieza a sorprender. O sea, cuando uno pasa por el CCK y ve que está tocando una banda, a esa banda le pagan. No lo hace gratis. Estamos en circunstancias en la Argentina para estar pagando con los recursos de todos bandas que toquen música
En capital, aparte. No hay más presupuesto para cultura, entonces la cultura la suprimimos, la tachamos de la cultura. Sí, obvio. Sí, ¿Vos la gente, harías prefiero que la gente coma antes de cultura. Un Para que se presupuesto de eduquen, emergencia. necesitan comer. No están No, comiendo. una ¿Vos pequeña preferís que haya banda de duda. rock de Antes chicos que se hay mueran de otras hambre? cosas, pero- Está bien, vos te gusta la banda del CCK, está bien, perfecto. Campo. Ramiro, me quedó una pequeña duda porque no lo comprendí bien o yo no lo entendí bien. Vos dijiste textualmente que la pobreza es la causa de la inflación. La inflación. No, yo escuché No sé, lo que ahora no sé acabo cuál de- fue, o sea, hice tú un análisis de dónde cae la pobreza. La pobreza viene. si La pobreza viene de la inflación. La pobreza se genera por porque la esta es inflación. nueva, La esta pobreza es nueva, que no se la había genera, escuchado, yo sé no la había que- escuchado que nunca. La pobreza se genera por inflación, por Sí. supuesto. La inflación se genera por No, emisión eso monetaria. sí, bueno, pero es al revés. Entonces. Lo habré dicho mal, me habré confundido, pero se entendió. No, la bueno, pobreza. pero no es, No, está bien, pasa está que bien. vos Era sos lo mismo que vos, una Carlos. Sos teoría. muy literal, siempre me haces muy literal todo. O sea, no, Una me confundí al teoría. decirlo, me confundí al para- decirlo. para que No sé cómo lo dije, no sé cómo lo dije. La pobreza. No, por eso me quedé sorprendido de que es una nueva teoría económica La inflación genera pobreza. ¿Qué genera la inflación? Emisión monetaria. ¿Qué genera la emisión monetaria? El gasto Yo creo público. que no es tan lineal todo eso, pero bueno, es tu punto Bueno, de está vista y bien, lo o sea, respeto. no, son puntos diferentes. Yo insisto, vuelvo sobre esto, Acaba de suceder un acontecimiento político, que es que la vicepresidenta expidió una opinión en materia económica. Le venían reclamando que no se expedía y justamente, en teoría, no lo hacía para no entorpecer la gestión de Massa. Pues bien, ahora ya sabemos lo que está pensando y me parece que está apuntando directamente a la Secretaría de Comercio y también a la Secretaría de Producción. Hay leyes que permiten de alguna manera marcar si el mercado se está regulando de la manera que tiene que regularse por oferta o demanda. A los dos les pregunto esto. Hoy, hace un ratito nada más hablábamos de lealtad comercial, ley de defensa de la competencia, ley de góndolas. Le pedimos las leyes a los legisladores, ahora están. ¿Qué pasa con las gestiones que no las aplican como la que está sucediendo ahora? Sí, yo creo que son cuestiones que dan sus frutos a mediano y largo plazo, ¿no? Activar una oficina como esa y que logre la capilaridad a nivel nacional como para dar resultados, no es algo que conseguís de un segundo al otro. Si hay un proyecto de ley en el Senado, fue elevado por la senadora Di Tulio y por el senador Mayans, para refuerzo, para focalizar justo en ese segmento que fue el que aumentó, fue el de indigencia. Focaliza 0,4 puntos del PBI, nada, menos de un punto del PBI, menos de la mitad, casi nada, en un año para reforzar los ingresos de los indigentes. Yo creo que eso no vulnera las metas fiscales, podés cumplir con el programa con el Fondo Monetario, lo podés Yo te entiendo, pero yo te estoy diciéndote, por ahí no se entendió lo que quise decir. Acá lo tuvimos a Spert sentado ayer. ¿Sabes qué Spert decía? El gran problema es que todavía no se está regulando a los empresarios como hay que regular. Me llamó la atención porque lo dijo un libertario y se lo repreguntamos, de hecho. Sí. Acá juegan como quieren en este mercado y ganan siempre los mismos. Y la pregunta es para los dos. ¿Es así? Porque digo, si es por el sector de alimentos, entonces sí hay algo que hacer. Te mostré neumáticos, pero podría mostrarte otras inflaciones que tenemos donde están concentrados entre 3 o 4 empresas el mercado. Bueno, la teoría de José Luis es correcta. Tenemos un mercado que está muy absorbido por el propio Estado y por la propia política que no deja crecer ese mercado y que a veces hay que poner ciertas regulaciones. Lo que pasa que hoy la Argentina está en un contexto tan preocupante que tenemos que empezar a liberar todo lo que podamos. ¿Y qué sería eso, No hay Ramiro? dólares. No, el tema, fíjate No, con no. neumáticos. Con neumáticos es el caso más palmario, ¿no? Vos decís, bueno, si yo los quisiera disciplinar por la vía de la apertura indiscriminada, como tal vez que quisiera una postura más libertaria, bueno, vos abrís el mercado todo lo que quieras, pero no tenés dólares para importar, con lo cual tenés un problema de base de carácter macroeconómico para desregular plenamente mercados. Y hoy hay un proceso de puja distributiva que está un poco desordenado. Yo no me puedo explicar, Marcela, no me puedo explicar que en meses en los cuales el dólar está relativamente estable, vos sigas teniendo una inercia inflacionaria del orden del 7%. Es inconsistente. Ahí veo una puja distributiva que está desordenada y al Ministerio de Economía me gustaría verlo más activo al respecto. Déjame que haga una consideración sobre algo que planteó Ramiro. Esto es vivo, estamos analizando en caliente cosas que pasan Obvio, y el sí. vivo te da esa ventaja, ¿no? De que ocurran cosas en el momento y vos tengas la posibilidad de cotejarlas, analizarlas, debatirlas, etcétera. Hablo del tuit de Cristina desde Guzmán, que Cristina no hablaba de economía, volvió a hablar de economía. Ramiro decía, Massa debe estar incómodo o no le debe gustar que Cristina diga lo que diga. Yo me permitiría plantear otra cosa, porque quien estaba hablando en ese momento es Daniel Arroyo, que es parte del masismo, y dijo, suscribo
totalmente lo que acaba de decir Cristina. Hizo sí una consideración. No tenemos que ir, es imposible ir a una política de fijación de precios en general, pero sí tenemos que buscar la manera de acotar a una canasta básica la manera que eso sea accesible para la mayoría de la población, empezando por los sectores más vulnerables. O sea, me parece que estamos viendo una realidad un poco distinta a la que teníamos en la época de Guzmán. A ver, primero, Cristina no puede no hablar de pobreza cuando está el indicador de pobreza. Es Cristina Fernández de Kirchner, es la jefa del kirchnerismo en la Argentina, que tiene un mensaje directo hacia los pobres. Y vos hay fijate, índice de pobreza, mira, Edi, tenés que hablar. Y aparte remarco esto, la observación que hace para que ningún Sobre la economista indigencia. fanático del gobierno salga a decir que hay que festejar algo. Vos fíjate cómo le marca la directriz de lo discursivo, que es el crecimiento de la indigencia. Claro. Claro. Mirá el periodo Bajó que un toma. poco la pobreza, Mirá la astucia de marcar. pero subió un poco la indigencia, lo que podríamos considerar que hasta es más grave, y está bien eso, Por porque supuesto. el indigente es el que no come. No llega a parar la olla de la comida en la mesa. Entonces yo creo que políticamente también estamos viendo un momento que hay que ver cómo evoluciona y cómo se mezclan las cosas en la ecuación dentro del frente de todos, cómo esto va a influir en la propia conversación del presupuesto, que es una conversación importante que se va a dar ahora y que vamos a ver si la dirigencia política está madura para poder establecer. A ver, no están decidiendo el año electoral, están decidiendo la salida de la crisis, que son Totalmente. dos cosas distintas aunque temporalmente coinciden, Y ¿no? recoge el guante y no mira para otro lado la vicepresidenta, digo, porque podría haber comparado estadísticamente otro periodo para no mostrar el crecimiento de la Sí, sí. indigencia. Me llama Sí, la yo atención. lo digo en Ramiro, ese sentido, ¿no? te Como sonreí, jefa política de un espacio, no puede no hablar de esto. ¿Vos ves que hay incomodidad Es su para tema. más acá? Sí, está claro. Por supuesto que hay una incomodidad muy fuerte para Massa porque, o sea, está marcando una agenda económica. O sea, está diciendo hay que intervenir. La palabra intervención dice todo en ese tuit. O sea, y le está tirando la responsabilidad al sector privado y no se está haciendo cargo de lo propio. Bueno, pero Ahora, hay que Arroyo dejar dice claro- que está de acuerdo. Sí. Y Arroyo es masista. Está bien, pero hay que dejar claro, y en eso coincido en este debate obviamente con Ramiro, era casi obvio, con Marra, se equivocan en el diagnóstico de vuelta. La inflación así no se va a bajar. Lamentablemente, ojalá tuviera razón Así la como- vicepresidenta. Con más regulaciones y poniendo el énfasis donde no hay que ponerlo. ¿Vos decís que no hay que regular la No canasta de sé, alimentos? pero no se va a... Siempre No, probamos la por ese inflación- lado. La inflación Siempre no, probamos pero por ese espérate, lado. porque Siempre probamos por ese lado y no nos da tergiversemos resultado. el tuit. Ella no habla de la inflación general, ¿eh? No, pero está habla de hablando la- de alimentos. Está bien, pero Está es hablando- por está hablando oferta y de no que por la gente demanda. coma. Siempre se encuentra la vuelta para que el gasto público, el gasto político, la emisión monetaria no sea la causa. Claro. Siempre le encontramos. Tenemos un Claro, problema pero los ahí argentinos. vos date cuenta que vamos y venimos siempre a lo mismo. Pero Es y por un eso círculo, mismo. un círculo vicioso Es el en la- único en la país del mundo, conversación. Eddie, es Claro. el único país del mundo donde Espérate, está pasando Luis, esto. para. Pero es un país donde vamos vos a tenés la preguntar- mitad de la población con problemas Está bien, económicos pero- serios. Pero ya lo sé. La Un momento, mayoría se de esa acaba de mitad presentar el pobre presupuesto. y un 8%, que Pero no son se muchos solu- millones de personas que no comen. Edi, Está bien, pero no se pongamos acaba de el carro presentar delante del presupuesto. caballo de vuelta. Me dejan preguntarle a Sergio. Sergio, vos lo pudiste leer. Ojo, el presupuesto es muy difícil de leer, ¿eh? Muy complicado y muy largo. ¿Baja la emisión monetaria en el presupuesto? Baja, claro, baja de 1 punto este año a 0,6. ¿Pero por qué? Porque vos tenés un ancla hoy en materia macroeconómica, que es el programa del Fondo Monetario. Por eso no coincido con lo que dice Luis, porque hay una observancia de criterios de prudencia macro fundamentales, de reducción del déficit, reducción de la emisión monetaria. Y ella lo pone en valor en el tercer tuit, pone en valor lo que está haciendo el Ministerio de Economía para ordenar la macro. Dice, no alcanza. Hay un segmento en particular, lo que decías vos, Marcela, que es el segmento alimentos en particular. Y en el segmento alimentos, ahí tenés que focalizar con intervención por un lado y por otro lado con refuerzo de ingresos. Digo, acá remarca, para insistir, y vamos a ser literales. Está hablando Luis, que es lo que estamos charlando. Empresas alimentarias. Está poniendo el foco sobre un sector. No está diciendo que con esto se soluciona la Inflación economía, por ¿no? oferta y no por demanda. Digo, insisto sobre esto. Ramiro, ¿vos crees que con las empresas alimenticias hay que revisar algo? En un país donde hay un 100% de inflación, nadie gana, perdemos todos. Esa es la realidad. Y te tomo de vuelta el tema del presupuesto. ¿Qué inflación están planteando en el presupuesto? ¿Están considerando lo que está pasando con las famosas LEVAX, que ahora son LELIX, que tanto ellos se quejaban? Si la tasa de inflación va a ser del 70%, ¿qué van a pagar? ¿Una tasa de interés del 80%? Entonces, el año que viene vamos a tener 4 bases monetarias en el LELIX. ¿Cuándo van a resolver ese problema?
Entonces, ¿qué están haciendo? Están dibujando. Entonces, el presupuesto no es creíble porque no están en claro las pautas monetarias. Vos pusiste 60. Si ponés 100 ahora, todas las expectativas se te basan en base al 100. Entonces hay que mentir, está bien. Mentamos para que haya expectativas diferentes. Es un parámetro, después se va regulando. Sí, un parámetro de mentira para cambiar las expectativas. Sí. Pero vos estás de acuerdo conmigo entonces de que es un dibujo del... Pero las LELIQs no las inventó este gobierno. No, las potenció, peor. No las potenció. No las potenció. Tuvo más hipocresía que el anterior. No, porque dijeron que iban a pagar los remedios del PAMI con las LEVAX y las potenciaron. Sí, estoy de acuerdo con vos. Ahora, había un hombre que militaba contigo allí tras las espaldas de Massa y supongo que tiene que ver con estos que se llama Roberto Labaña. ¿No se está en el gobierno Roberto Labaña? No sé. ¿Vos te haces el distraído o te querés hacer el vivo? No sé, llámelo Roberto. Llámelo Roberto. No, muy lejos no está. Bueno, a ver, no está mal. Carlos siempre mete lo de Labaña. Carlos está no está mal que Labaña... Pero a favor, ahora, a favor. Me hace como 2 años. Labaña y un gran listado. Ya pasó. Un gran listado. Estoy con mi ley ahora. 17 puntos sacamos. Están asesorándolo. Sí, vamos a ver dónde terminamos, pero bueno. Vuelvo... Nos vas a terminar votando, acordate. ¿A quién? A Colombia. No, vas a terminar votando nosotros. No va a votar. Le gusta el tema del liberalismo popular. Ramiro, lo que acabas de decir, vos dijiste, hace 2 minutos están improvisando, y lo que acabas de decir, en todo caso, improvisamos todos, porque yo antes estaba en un lado, ahora estoy en el otro, y digo otra cosa. No, para nada. O sea, ya lo expliqué. Lo que pasa es que traemos un debate, que es una cuestión que ya hablamos con Carlos en el pasado. Pero si quieren lo hablamos de vuelta, con vos lo hablé alguna vez. No tengo problemas de hablar de mi relación con Roberto Labaña, a quien respeto y a quien le tengo cosas. O sea, me parece que no es la discusión que tenemos que tener. Me parece que no es lo importante con quién estuve. Con 50% de pobres. Si me vienen a decir que yo en un momento estuve con Roberto Labaña y que Roberto Labaña... Seguimos repitiendo 50%, por favor, no hay 50% de pobres, lo vimos hace 5 minutos. Perdón por el error. Estoy leyendo mucho el presupuesto y me confundo con los números. Más de 17 millones de personas en situación vulnerable. Si querés, hablemos de personas. Y ¿sabés qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo reivindico a Labaña y reivindico que todos los economistas, en el color en el que estén en este momento de Argentina, levanten el teléfono y cuenten su receta. No es el único Labaña el que habla con Massa, hay un montón. Pasa que no quieren salir en la foto y está bien, porque van a hacer una campaña política. No estamos acá haciendo nada personal, por favor, que se entienda. No. Ahora, ¿cuál es la receta? Yo les pregunto, ustedes dos tienen una mirada de la política diferente. Ahora, en el corto plazo me parece que estamos todos teniendo el mismo criterio, que es que hay gente que en 1 mes o 2 meses, si no se toman medidas, no va a poder comer. Y no va a haber mundial que tape la necesidad de comida en Argentina. Hay oferta. Esta es la discusión, ¿no? Por suerte, no estamos en la guerra de Rusia y Ucrania. Acá sí hay alimentos. ¿Qué pasa con los precios? ¿Por qué estamos ahora con un nivel de inflación del 7% de nuevo, Sergio? Sí, ahí tenés una inconsistencia. Yo creo que, a ver, Massa hoy tiene un dilema que es seguir con un programa gradualista, ¿no? Tratando de que el ordenamiento de la macro, el anclaje del programa en el Fondo Monetario acomode las cosas, o ir a un programa un poco más de estabilización, de shock, lo puso en esos términos Ramiro, que trate de hacer un corte de lleno, ¿no? Sobre el problema. Lo que pasa es que eso es riesgoso. Eso tal vez te puede dar mejores resultados si te sale bien, pero si se te alinean todos los planetas. ¿A vos te parece que está bien gestionada la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Producción hoy? Yo soy escéptico de que se pueda hacer mucho por ahí a corto plazo. Me parece que es una secretaría importante para trabajar cuestiones sobre competencia, para que los mercados funcionen mejor, pero... ¿Y por dónde se podría hacer algo dentro del gobierno en el corto plazo? ¿Qué secretario o ministerio ves que podría moverse un poco más? Porque Cristina, cuando habla de también moverse, me parece que le está hablando a los propios. No, pasa que este gobierno en particular ya tiene mucha debilidad política como para abarcar cuestiones más estructurales, ¿viste? Yo creo que tenés que avanzar con un refuerzo de ingresos, por un lado, para contener la situación, si no te definís a ir... O sea, indexamos un poco más, hasta que llegue un cambio electoral, aunque sea incluso que este mismo gobierno siga. Si no te animás, Marcela, a ir un plan de estabilización un poco más de shock, lo cual tiene muchos riesgos, pero que tipo austral. Claro, algo así. Apa. Terminó bien eso. Sería riesgoso, obviamente. Pero... ¿Sería riesgoso? Vamos camino al colapso, a otro colapso. Somos el único país de la región que tiene gravemente este problema. Es rarísimo eso. ¿Qué nos pasa? Tenemos una maldición argentina.
que tenemos que estar todos, cada 4 años, cada 3 años, siempre hablando lo mismo, ¿no estaremos haciendo algo mal de fondo? Sé que Eddie me va a decir, pero el problema está ahora, sí, lo entiendo eso, el problema está ahora y hay que resolverlo ahora, y la pobreza crece y la indigencia crece. Sé que me van a venir con eso, pero algún día ataquemos el problema de fondo. Alguien muy importante decía, a ver, yo sí es cierto, soy paranoico, pero no sabes cuántas veces me salvó la vida. Está bien, yo digo, no abras el paraguas antes que yo hable. Bueno, porque sé que viene por ahí, pero digo, no, si porque va a ser esa la respuesta. Ahora es la urgencia y vos sos un utópico, no sé qué, o pensás... No, al contrario, yo hoy lo que estoy planteando es que en el mediano y largo plazo está la solución de estos problemas. Bueno, pero en el mientras tanto, Sarasa van a hacer todo. Se equivoca la vicepresidenta. Se equivoca la vicepresidenta en el diagnóstico de vuelta. Entonces, ahora, que políticamente es muy importante, lo reconozco, este gobierno que es débil, de coalición, ella es muy importante. Que se la haya jugado y haya dicho esto es muy importante. Está tomando cartas en el político. asunto. Martín, vos querías también decir. Ahora, ¿se equivoca de vuelta en el diagnóstico? Sí. Te entendimos. Me parece que además un problema grande a futuro es que quienes el año que viene se están postulando para ser candidatos a presidente o a presidenta de la Nación son los mismos o las mismas que ya estuvieron. Que ya pasaron por distintos gobiernos, que ya pasaron por distintos estamentos. Bueno, pero estoy hablando de los que realmente tienen posibilidades, me parece, de ganar una elección. Si no, votar Campolonga nosotros. Bueno, pero es la chance que tenemos. Hablas de candidatos, no de sparrings. Estás hablando de candidatos, no. Martín, no de sparrings. Sí, de los dos partidos fuertes, frente a todos. Se va a resolver la interna Juntos por el Cambio. Dejá que se sigan peleando, se van a resolver. No, bueno, pero de la manera que se resuelva son los mismos que ya estuvieron hace 4 años y tuvieron el mismo lo que problema. está ausente. Este es el problema. El pensamiento ideológico. No, ideológico no. Pero ideológico también. Pensamiento político. Pero los políticos tampoco tienen ideología. Acá escucho a muchos economistas que los quiero y los respeto, pero siempre lo mismo, el déficit fiscal. No los querés tanto. No los querés tanto. ¿A quién? A los economistas. A los economistas, sí. No los querés tanto. Pues la mayoría son liberales, por eso. No, pero ¿de qué liberalismo? Sentís como una superioridad de la política y la economía, y la economía te pasa la factura después, Carlos. La economía te pasa la factura. Sí, lo podemos discutir esta noche. Te quedás con la historia. Pero manda la política. Pero los economistas no son la economía. Sí, ya lo sé, pero los economistas son intérpretes de un sector de la economía. Pero mirá qué bien que manejan los políticos argentinos la economía de hace 40 años, de la democracia en adelante. ¿Sabés lo que me saca a mí, Luis? Pero hace falta un poco de seriedad científica en algunos temas. Hay discusiones ya súper saldadas a nivel mundial. No, porque hay un autor que dice que no. Volvemos al tema. No podemos dar por saldadas discusiones que están súper abiertas en el mundo. Pero parcialmente, en temas muy marginales, no en la enormidad de lo que discutimos acá. En Italia, en Estados Unidos. Pero no así, no se le está ocurriendo a la Secretaría de Comercio italiana meterse como acá. Bueno, esperate que hay un cambio político importante. Yo les propongo lo siguiente, sigamos lavando nuestros propios trapitos, si les parece, los internos, porque les quiero dar las gracias a los dos invitados que se sumaron. Yo siempre digo, los economistas no son magos, porque si no, aparte, no seríamos, todos los economistas serían multimillonarios y no es así. Claro. No son gurús que pueden decir, sí, va a estar a tanto el dólar. Y muchos ni siquiera le logran pegar a las propias estadísticas. Gracias a ambos por haber compartido este debate, por prestarse a charlar y a dialogar. Tenemos que ir a otro tema. Vamos a otro tema, lo decíamos al principio del programa, en la DDI de Quilmes, hace un rato salió en libertad el Teto Medina. Y está ahí nuestro compañero Ramiro Ciarota que nos va a contar los detalles de la liberación. ¿Cómo va, Rami? Eddie, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcela? Eran las 18:30 del día de hoy cuando desde este lugar, desde la DDI de Quilmes, fue liberado Marcelo Teto Medina, el humorista, el cantante acusado por pertenecer a una presunta asociación ilícita que reducía a la servidumbre a un grupo de personas que iban a intentar rehabilitarse de las adicciones en la granja La Razón de Vivir en Florencio Varela. En este lugar estuvo por 6 días Teto Medina hasta que en el mediodía de hoy se conoció la decisión judicial que determinó que debía ser excarcelado de manera extraordinaria en virtud de la legislación de la provincia de Buenos Aires. El Teto Medina, cuando salió de este lugar, dialogó con la prensa, se emocionó, agradeció muy puntualmente el apoyo no solamente de los seguidores, sino también de los medios de comunicación y
tuvo un capítulo especial para su abogado, en quien él confía mucho y que dijo logró sacarlo de este lugar. Sin embargo, respecto de la causa judicial, Lady Marcela fue muy cauteloso a la hora de referirse, porque claro, su abogado tiene miedo de que alguna declaración pueda complicar su situación procesal, a pesar de que están convencidos de su inocencia. No comentó nada de las acusaciones que se le imputan. No, Teto Medina negó absolutamente todo, pero no hizo una gran puntillosidad al respecto de esos asuntos, porque él dijo que de eso se iba a referir su abogado y que no es él la persona quien tenga que determinar qué es lo que está sucediendo en la causa. ¿Querés que lo escuchemos y obviamente seguimos? Niega todo. ¿Querés que lo escuchemos? Adelante, Eddie, ¿cómo no? Fue muy difícil, 7 días muy difíciles para mí. Muy difíciles. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Lo que quiero decirles es esto. La causa va a seguir su curso, está todo perfecto. Yo le agradezco al juez la liberación. Decirle a los chicos que yo no voy a abandonar lo que estoy haciendo, que es recuperar a los chicos en adicciones. Y por sobre todas las cosas, y esto grábenselo bien, agradecerle al doctor Tenca, al juez, y algo fundamental, y se los digo de corazón, se lo agradezco a ustedes, chicos. Me sentí acompañado por ustedes, estuve 7 días solo y la tele eran mis amigos. Quiero agradecérselo de verdad. Sí, totalmente. Ya sé, yo estoy acá, estoy a derecho, pero quiero agradecerle de corazón. Hubo uno que el 23 de septiembre cumplió años y lo festejó en la puerta de la comisaría. No sé quién es, le quiero decir feliz cumpleaños. Me salvó la vida. Yo soy un buen tipo, ¿entienden? Soy un buen tipo. Y esto para mí fue terrible, nunca lo viví. Pero ya está. Eso háblenlo con el doctor Tenca. No me pongan en una situación, me dijeron que no hable, no puedo hablar. Yo no quiero decir nada. Lo único que quiero decirles es gracias, chicos, por existir. Gracias por existir. Me sentí solo y nunca, nada más que eso. Ir a ver a mis hijos, todo. No puedo hablar más, chicos. No puedo hablar, pero de verdad los bendigo y los quiero. Y decirle a los chicos y a las madres de los chicos que voy a seguir dando mis charlas motivacionales a los chicos porque no los voy a abandonar. Los amo, les juro que los quiero un montón a todos los canales, los quiero un montón. No sé nada, chicos, no puedo hablar más. Chao, gracias. ¿Podés hablar? ¿Vas a hablar un momento? Gracias, chicos. ¿A dónde se va Teto ahora? Sale Teto Medina. Bueno, ahí estaba el Teto Medina agradeciéndole a los medios, ¿no? El tratamiento que se le dio y que fuimos, de alguna manera, la compañía que tuvo mientras estuvo adentro. Mi pregunta es la siguiente, para vos, Rami, allá, y para la mesa acá. ¿Es un perejil el Teto Medina en toda esta historia? ¿Quién me contesta? Sus abogados dicen que sí y que es parte de una causa armada. Eso fue lo que declaró Adrián Tenca a la salida de hoy. Bueno, Eddie, la realidad es que con este tema hay 2 puntos básicos que tenemos que analizar. Porque una cuestión es lo que dice la defensa, obviamente, del Teto Medina, y también fueron la repercusión de los hechos. A ver, la realidad es que de todas las detenciones que se llevaron a cabo, hay solo 6 que se mantienen firmes al día de hoy después de la decisión del juez de garantía, que el nombre es Adrián Villagra, que decidió excarcelar a Marcelo Teto Medina. De las 11 detenciones iniciales, la única que fue fotografiada en el domicilio, filmada, sacada la imagen, video, fue la del Teto Medina. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que está planteando la defensa de Medina? O sea, hay un componente mediático ahí de entretenimiento. ¿Qué tipo de intencionalidad mediática tenía la Fiscalía para hacer la detención de Teto Medina, figura pública, conocido, famoso, que brindaba estas clases, acusado de una asociación ilícita, cobrando 2.500 pesos por dar las charlas? La verdad que no se justifica realmente esta situación. Ahora, el otro punto es que le preguntamos en el Noti 24, conducido por Pablo Vilauta, le pregunté directamente a uno de los abogados, a Omar Sacker, si ellos pensaban recusar la acción de la Fiscalía. Y acá es donde la defensa de Teto Medina dice, bueno, no pensamos recusar al fiscal o a la Fiscalía, porque ellos evidentemente escucharon la declaración indagatoria que dio Teto Medina, porque ante los primeros indicios que decían que él no le convenía declarar, el Teto Medina fue directamente, declaró lo que él pensaba, sentía, lo vinculaba con la causa de la razón de vivir con esta granja, y en definitiva fue eso lo que tomó el juez de garantía para decir, este hombre está derecho, puso un domicilio, lo podemos ubicar, no hay riesgo de fuga,
Su incidencia es un plano negramente secundario, que es lo que dijo la resolución. Ahora, está bien que y en este pueda punto tener la se defensa, decidió su excarcelación. Claro, pueda tener la defensa, la estrategia de no recusar. Claro. Ahora, yo digo, si vos con una detención de una persona, o sea, son 7 días en cana, ¿no? 7 días adentro. Si lo haces por una cuestión de circo mediático, ¿eso no tiene ninguna consecuencia si el abogado no recusa? Martín. Y no, bueno, ahí, a ver, la defensa claramente dice en su estrategia, esto fue armado mediáticamente porque Medina es una persona conocida, pública, que va a tener esta trascendencia. Si vos le preguntás al fiscal, te va a decir que no. El fiscal te va a decir, seguramente, yo tenía la convicción de que esto era lo que se tenía que hacer y lo hice. No apeló la decisión igual. O sea, no puso ningún miramiento la decisión de escarcelarlo a Teto Medina. Entonces cambió un poco la postura inicial. Puede hacerlo, puede cambiar. Bueno, esa es la pregunta de él. Esa es la pregunta. Tiene a su defendido afuera. Esa es la pregunta que hace Eddie. ¿no? Y eso es fundamental. Vos en una causa judicial... ¿Para qué me voy a pelear ahora con todos si ya lo tengo afuera? De otra manera. Bueno, ahora te peleas con papeles, con pruebas. Ya tenés a tu defendido afuera. Esto va a lo que preguntabas vos, Eddie, en principio. Porque la Fiscalía, en primera instancia, la única detención que filma, foto, todo, es la de Teto Medina. Y cuando avanza la causa, se toman las indagatorias, se hacen 24 allanamientos, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Y cuando el juez toma la causa, analiza todas las indagatorias, dice, no, Medina es plenamente secundario. Entonces lo que decimos, bueno, entonces, ¿cuál fue la misión de la Fiscalía en decidir la detención de Teto Medina? Es lo que primero piensa uno. Cuando hay alguien muy conocido, que en la justicia se lo trata de otra forma. Y a veces sí, a veces no. Bueno, en la política fue la detención de Vudú, ¿no? Que fue escandalosa, más allá de las pruebas recolectadas en contra, fue escandalosa la actuación pornográfica. Siempre que hay una persona más trascendente que otras en un caso, y luego yo le pregunté, ¿quiénes son los otros acusados en el juicio de vialidad además de Cristina Kirchner? Y no sé si se pueden nombrar a todos los que están acusados, porque bueno, la figura central es ella bien, y Descoya. En esto pasa lo mismo. La jefa. El Teto Medina, según las pruebas del expediente, repasemos, pues según las pruebas del expediente que del juez, daba unas charlas que cobraba por las cuales, ¿cuánto? 2.500 pesos. Está bien, pero o sea, no eran miembro de una dice que se dijo en un momento que cobraba 12.000 por charla, que tampoco hubiera sido wow. Pero bueno, 2.500 mangos por charla. Pero más allá de su rol, es quién es. Por eso es lo que plantea Luis. Claro. Sí, por ahí, es un buen punto lo que dice. Eso es lo que te digo. Me parece que en algún lugar lo tienen en cuenta. Sí. Porque impacta, no impacta. Ramiro, sirve. Sigamos con Rami, que tenemos que darle la despedida al móvil. Ramiro, ¿cómo sigue la situación ahí? ¿Qué novedades se especula que va a haber en las próximas horas, mañana? El próximo martes, Teto Medina va a tener que presentarse ante el juzgado para demostrar que está viviendo donde dice que vive, para fijar domicilio, para demostrar que no se fugó. Mañana la investigación va a seguir su curso y se espera que podría haber nuevas novedades en relación a las personas que continúan detenidas. Lo importante es que esta noche el Teto Medina nos dijo que vuelve a su casa y que va a pasar la noche acompañado del calor de su familia. Gracias, Ramiro, por la cobertura. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, estoy cansada y todavía falta. ¿Estás cansada? Sí, pero ¿sabés qué? Tengo una buena noticia para mí. Me voy a ir a una brevísima pausa, pero ya volvemos con más información. Reparadora pausa. Corta, Histórica la inversión en mantenimiento, en refacción, en poner en valor cada una de las escuelas y las construcciones que se están llevando adelante a lo largo y a lo ancho de la provincia. Eso tiene que ver con los derechos, eso tiene que ver con una decisión de este querido gobernador que, como decía Nico recién, no solo le importa la educación, sino que esa importancia la traduce en inversión. Y la verdad que inaugurar una escuela en esta barriada de trabajadores y trabajadoras es lo más importante que podemos hacer como Estado provincial. Que la prioridad es la educación pública, la prioridad son los pibes y las pibas. La prioridad es la igualdad de derechos. La prioridad es la justicia social. Sepan que para nosotros construir una escuela es tan importante porque construir escuelas es construir futuro. Y no es hablar, es hacer. Así que muchas gracias. A cuidarla porque es de ustedes. Muchas gracias. Yeah.
¿Cómo se baila esto, Pagano? Así con las manitos, Eddie. Esta es la música oficial del Mundial. Es la canción oficial que después ahora se va de acá de la cosa bien afro y se va a una cosa muy de reggae y más. Ahí está, mirá. Con la cadera, la cadera. ¿Qué? Con la cadera, dale. Pero la parte árabe... La cadera está rígida. La parte árabe... rígida. No, se lo planteábamos al diputado Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, hace un ratito, anticipando un poco la etapa de PQS de hoy. Todos lo vimos a Messi ayer, qué lástima que no juega, que vamos a ver cómo anda Julián Álvarez anduvo bien, Messi entró y fue otro partido, fue un espectáculo. Me llamó muchísimo la atención la gente que se mete sin remera a que le firme el cuerpo para hacerse después el tatuaje y que casi lo lesiona la custodia a Messi, ¿no? Pero no estamos para hablar de fútbol, no es nuestra especialidad. Sí es nuestra especialidad ver un tema que la sociología política ya está metiendo en su agenda. ¿Cómo va a influir el Mundial y el factor Messi en nuestra sociedad? En la calma social, que está muy calentito el ambiente, porque la situación económica está muy pesada. Sí, el optimismo, tal vez el único factor de optimismo que podamos, dice acá, optimismo en el gran desierto nacional. Hoy por hoy Messi es el único gran factor de optimismo que unifica a la Argentina hacia un solo objetivo. Si nos ponemos a enumerar, veremos ahora con la mesa, no veo otro. Y si puede tener alguna influencia este optimismo, a ver, confirmándose en la práctica en Qatar de alguna manera, en la situación de la propia economía argentina. Algunos dicen que el optimismo es un factor económico, que crea estabilidad, crea tranquilidad, crea mejores climas de negocios, etcétera, etcétera. Parece magia. Daniel Arroyo hace un ratito decía, a ver, los búnker políticos están analizando este tema, lo tienen en la agenda, yo no creo, decía él, que tenga ninguna influencia, pero ahora lo vamos a compartir con la mesa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía y de mundial? Acá, en la pelota, le puse una infografía que es la comparación país por país sobre su PBI, Marcé. Sí. La Argentina es en el mundo esto. Esa pequeñita, este triangulito de acá. Si el mundo fuera la pelota oficial, La Argentina sería este mini gajito, casi el agujerito por donde se pone para inflar la pelota. Para inflarla. Mira, esto es Estados Unidos, esto es China, esto es Alemania, esto acá es Brasil, esto es Argentina. Nada, ¿Puede tener algún efecto? ¿Puede haber un efecto Messi que nos ponga, a ver, mirando la misma película más o menos a todos, tranquilizando la calma social y generando optimismo en la economía argentina? No sé, ustedes tienen la palabra, muchachos. Lo que sí está pasando, yo a veces me pongo el sombrero, ando por ahí en ciertos lugares políticos, en otros horarios, no aquí, acá no hago política. Y lo que sí pasa. No, el Mundial, no se puede hacer nada. Se descuenta que nada se va a decidir durante el Mundial. Sí. No, ya viene el Mundial, entonces esta edición la tomamos recién en Mundial, fiestas, enero, en febrero. Se está postergando todo a febrero, las grandes decisiones. Las decisiones importantes de la política. Voy a ser candidato a tal cosa o tal otra, o cómo me arreglo, o si va a haber internas, o si Macri o Larreta, o no sé qué. No, en el Mundial nada. Yo sumo un dato, porque hoy hablábamos de alimentos, de sectores concentrados. El empresariado top, casi te diría que viaja todos tienen entradas, todos tienen vuelo privado. Están dentro de los 40.000 que viajan. Hago algo y así hago atención. Hay tickets a nombre de funcionarios. Obvio. Como todos los mundiales, no es ilegal. Yo me pregunto si eso es oportuno. ¿Eso lo decís como información o como denuncia? No, eso es información, porque es legal. No, es legal. No hay una medida que yo te añado una cosa. Es legal pero caro. Creo que en este momento los funcionarios deberían ser ejemplares en austeridad, por ejemplo. Digo. El Poder Judicial es un lugar donde muy futbolero, donde seguramente va a haber muchos integrantes de mucha comitiva de tribunales en el Mundial. Yo creo que también, ¿no? Imprudente. Yo creo que el tribunal de Cristina, que está en futbolero, ¿viajará alguien? No creo. El de Liverpool. Va a estar ocupado en ese mes, me parece. Ahora, yo creo que un Mundial crea climas. Y uno de los climas que se crean es el de hay una sociedad con la atención puesta en un tema.
Ahora, también depende del resultado. Bueno, pero también el tiempo- depende del resultado. Eso es el una tiempo gran que- apuesta. El Hay tiempo un que factor- dure va a estar puesta la atención Pero ahí. digo, Me parece que la política mira esto que decís, demorar decisiones, postergarlas. También hay que estar atento a las decisiones que se toman, Sí, porque yo no es sé- que se para todo. Bueno, pero ¿sabes que hay un Daniel factor, Arroyo Luis? planteaba Hay hace un rato, perdón, Nacho, hace un rato que en el 86 Argentina ganó el Mundial y ganó el Mundial. Y en el 87 de los perdió la mundiales, selección. porque fue el Mundial del gol de Maradona, Inglaterra, México, etcétera. Y en el 87 se perdieron el oficialismo perdió las elecciones. Y empezó perdón, Que no se nos escape, que no se nos escape que por primera vez el Mundial es en un mes difícil para la Argentina. Es en diciembre, no es en junio, julio. ¿sí? Noviembre, Este es otro diciembre, fin de factor año. que tenemos que tener en claro nosotros, porque fin de año, siempre para nuestro país, lamentablemente, es un momento del Bueno, año pero eso muy difícil. abona lo que por eso el dice planteo es Por si eso puede mismo. ser un catalizador social o no. Ahora, sé que es... ¿Sabés le qué voy a decir pasa? una Ahí hay un cosa. tema sociológico. Que, en general, los especialistas y los que sondean opiniones y más, hacen una homogeneidad sobre la sociedad. Y la sociedad no es eso. homogénea por distintos factores. Entonces los comportamientos y las conductas pueden ser Son distintas. dispares. Son dispares. Ahora- Está bueno, déjame decirte algo, porque el optimismo puede exacerbar que uno tenga mejor predisposición, pero también pueden taparse decisiones. Yo Que miraba funcione hoy como cortina de humo. y, por ejemplo, el ritmo de devaluación con todo el foco puesto sobre lo que está pasando con el dólar, ya lo tenés 2 puntos por encima de lo que lo tenías a fin del año pasado. Vos decís que se toman, Ahora, se toman ¿vos decisiones imaginate? en medio de los goles. Mientras todos estamos Está buenísimo. festejando, Es que y ojalá podamos festejar que le vaya muy bien a la selección, digo, mientras tanto también suelen usarse como grandes telones de humo para hacer y acelerar ciertas noticias que son... Ahora, los difíciles de dar. futboleros, viste, te dicen no podés predecir nada porque es mala suerte y qué sé yo. Pero el resultado, imaginando para un lado No o lo para digas, el Luis, otro... no lo digas, por favor. Por eso, para un lado o para el otro, también varía. El nivel de endorfina en la sociedad argentina, lo decíamos en el corte, las endorfinas que vamos a tener no van a ser lo mismo si es para arriba o para Y abajo. si es malo campo, ¿cómo influye? No, si no, nos va es mal que- como Y te selección. dura menos la No, posibilidad de... No, me parece que Yo el campo te, no te doy, consigue. te doy el caso práctico de... Yo he dirigido campañas nacionales. En algún caso, por el triunfo de Boca Junior, creíamos que eso era un riesgo para el candidato que Que era el presidente de Boca era en ese momento. el presidente Macri. de Boca. De ojos celestes. Y ganó en la primera vuelta por poco y en la segunda vuelta lo aplastaron. ¿viste? Ahora, yo te preguntaba, ¿no le pasó algo parecido a Eduardo Duhalde en 2002? Contaban con que Argentina llegaba muy bien, que estaba la ilusión de poder conseguir la Copa del Mundo y la vuelta en primera ronda adelantó No, ciertos Teníamos otro procesos. problemita también en el 2002. Claro, Por pero eso mismo. Por eso, Bien. es muy... Pero yo creo sinceramente que además, pongamos que sea todo homogéneo y causa euforia, como decía ella y demás, pero ¿cuánto te puede durar esa euforia? No, vale. Y tiramos... Sí, para la otra cosa de tomar ciertas medidas que a la luz del Y día no para, las para tomaría. cerrar, Después de la fiesta, enero. los tiempos de la justicia en el caso Cristina, ¿van antes, van después del Mundial, van durante? ¿Cómo puede llegar a Y influir ahí? ahí hay que ver cómo el tribunal arma la agenda de la última etapa del juicio. Pero muy probablemente el veredicto coincida con la etapa del Mundial. ¿Dentro del Mundial? Dentro del Mundial. Sí. Difícil, igual Sí. que el Mundial tape un veredicto No, de yo creo que no. semejante tamaño. Yo creo que no lo va a tapar de ninguna manera. Yo creo que puede aplacar algún tipo de análisis de tensión o de manifestación por parte de la gente, pero de ninguna manera lo va a tapar. De ninguna manera ese día obviamente va a ser un tema, esa decisión. Va a volver el tema de conversación y lo vas a empezar a escuchar cada vez más porque, bueno, cada vez estamos más cerca del Mundial. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos. Uy, cuando se entere la noticia que tengo para darle, y no hablo de vos, hablo de Adrián Sack. Tengo una noticia para darle a Adrián Sack, que está en Atlanta ¿Quién va para escuchándonos. allá? Hola, Adri, ¿estás por ahí? Pero estoy por acá, ¿cómo no? Mirá, te traje
acá a la hora mágica, como le ¿Qué llaman. Para pasa? mí Que medio la estás hora como un poco trágica porque me quedo despeinado, sin luz, desalineado mirá. hoy. ¿Estás corriendo? El vientito que El ya, gato. que ya empieza a... No, ¿Cómo che, es todo desalineado? natural lo que no, tiene. Desalineado no. Ahí, quédate ahí, Estoy quédate ahí, aseado, quédate ahí. espérate, a ver. Quédate Stop. ahí con el stop y Y el ahí prohibido se me- girar a la derecha. Porque vas a tener visitas la Ajá, semana que ahí viene. me quedo. Tenemos algo que contarte. ¿Estás ¡Opa! preparado? ¿Me van a venir a visitar? ¡Upa! A No, ver. no, ni Eddie ni yo, por ¿Qué tengo supuesto que preparar? Bueno, tenemos Tengo que noticias. bañarme, tengo que limpiar Primero la casa. tenés que, primero ¿Qué tenés pasa? que borrar la raya roja que tapa esa flecha de ese cartelito. A ver, ahí, acá. Ahí está. A ver, sí, Sí. que se pueda girar a la derecha. A ¿Quién ver, viene? Adri. A ver, ¿quién viene? ¿Quién de este equipo, Sí. que no es ninguno de los conductores, te gustaría que te vaya a visitar a Estados Unidos? Por supuesto, si hablamos de girar a la derecha, tiene que ser Luis Rosales. ¡Claramente! mira, ¡Adivinaste! Mira, Ahí está, con, ahí está. con, Ese es mi público. Con Zach somos amigos. Con Zach somos amigos desde mucho antes que Sí. vos, Pagano. No, me encanta esto. Desde mucho antes que vos, Pagano. Sí. Cuando vos eras muy chiquita cuando nosotros éramos No había amigos. nacido. No habías nacido No cuando éramos amigos con Zach. Ahora estamos Claro. jugando un poquito un Más o menos. contrapunto. Sí, un dice contrapunto. siempre que te conoce desde cemento. Y que si los... Oh, No, eso sí que nos llevamos dijo, bien con de Adrián. dimensión. cuando No, era- Adri, viajo a Estados Unidos, Avenida pero Córdoba. a otro estado de la Unión. A otro estado de la Unión A Americana. ver, vas a ¿cuál estar por vas? ahí cerca de ¿A cuál Atlanta? venís? A Utah. ¿Vas a Massachusetts? A Salt Lake City. Ah, Utah, A Salt Lake City y Oh, después la a Nueva ciudad- York. Pero no pasás por Atlanta Esa es una también. ciudad cara, porque Pero- es... ¿Dijiste Salt eso? es- Va a No le pasar, niegues la va a pasar por información. Atlanta Paso- y te está esquivando. El avión para en Atlanta, pero está 2 horas. Si querés irme a ver al aeropuerto, con Sí. todo gusto. Adri, Tenés ¿podés que ir a ir. ver al aeropuerto, a sí. Luis? Queremos ver ese encuentro. Sí, sería Sí, bueno. por supuesto. ¿Y lo Es- sacamos? Es Lo a las sacamos 5 de la en mañana vivo. del 5 de la mañana del sábado. ¿Qué? Te va a encantar. Misión. Viva el Fantástico, voy con el sábado. cepillo de dientes. Esas ahí. son las misiones que te gustan, Adri. Y hacemos un videito para Sí, ustedes. sí. Sí, a ver, en el marco de todo esto que estamos Dale. charlando, mientras nuestro cronista estrella, pues ya vamos a justificar que no lo vamos a tener en el piso, pero sí va a estar ahí con Adri en Estados Unidos, Luis. Mientras tanto, ¿se viene un huracán o se están preparando para? O sea, más vale que yo te digo, me quedo acá en Buenos Aires. Vos contá lo que Exactamente. estás viviendo. No, acá ya llegó, ¿eh? Bueno, en realidad no acá, donde estamos en este lugar en Georgia, que es el estado que está al norte de Florida. Llegó a Florida a las 4 de la tarde, hora argentina. Tocó tierra con categoría 4 el huracán Ian, el más potente desde el año 2004, cuando había llegado el huracán Adri, anterior, el más fuerte que ¿puedo entró hacer por la la pregunta costa de rigor? oeste. Antes de que hablemos de la Pero por favor. catástrofe. Porque yo no sé quién bautiza Dale. a los huracanes. ¿Quién es el que levanta la mano y dice, y ahora este se va a llamar Ian? Sí. Que acá en El el Instituto de conurbano, Huracanes. así como es Elon Musk, Es así. este Ian es es Ian, masculino, querido. ¿no? Es Ian. Exacto. Ian es masculino. Claro. Generalmente Juan. son nombres femeninos, se exactamente. autopercibe Ian es masculino. masculino, como Ian Gillan, el músico. Mira, es el Centro Especial de Huracanes. Ahora no me acuerdo el nombre del organismo, pero que depende de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que tiene una nomenclatura que va por orden alfabético. Entonces les van poniendo nombres con iniciales diferentes. Por eso vas a ver que siempre respeta un orden alfabético durante el año, aunque vas a ver algunas iniciales salteadas, porque algunas son apenas depresiones tropicales, pero suelen ser vientos que tienen más de 80 kilómetros por hora. Ajá. Por ejemplo, Ian ahora descendió a categoría 3. Pero decís, descendió, se suavizó. No, son vientos de 200 kilómetros por hora, son Claro, te la regalo. devastadores, ¿no? Y si bien pueden no volar techos, producen inundaciones que últimamente es lo que más preocupa realmente a los habitantes de las zonas afectadas por los huracanes, ¿no? Había gente ahora que estaba mandando mensajes de texto, acá no se usa el WhatsApp, se usan los mensajes de texto directamente, Vos ahí, Adrián, contando que el agua le estaba llegando al cuello, literalmente, ¿no? Vos ahí en Sí. Atlanta, lo digo desde el desconocimiento total, ¿tienen Sí, dale. protocolo anti-huracán en Atlanta? Sí,
Sí. Anti-huracán, pero sobre todo anti-tornado. Vos en todas las oficinas, en todos los edificios, siempre hay un lugar que tiene un cartelito que dice refugio para tornados, ¿no? Generalmente es una sala de reuniones que está especialmente aislada, que o no tiene ventanas o tiene ventanas reforzadas o están orientadas de una manera que no le daría el viento que llega desde el sur, ¿no? Todos los lugares tienen protocolos para seguir. Vos, de hecho, lástima que no estoy ahora cerca de un supermercado, tienen folletitos donde te indican qué hacer en caso de huracanes o tornados. Acá, en Georgia, son más comunes los tornados. De hecho, esta misma tormenta ya debilitada va a llegar acá el sábado. Uno dice debilitada, pero va a haber unos vientos terribles, ¿sabés que lo estamos relámpagos, viendo? rayos. Mientras vos lo relatás, Sí, Adri, corte de estamos luz. viendo una imagen que seguro también vos acercaste de un mar descontrolado con unas olas que yo te digo, más que viento que se aplacó. Pero yo lo Da miedo, yo lo veo a Adri haciendo surf ahí. Con esas olas debe estar prohibido. Sí, vos sabés. Pero vos sabés que estaban los locos, obviamente son cerebros que nunca van a ser candidatos al Nobel, ¿no? Pero están ahí probando, hacer surf. Bueno, porque windsurf, nunca faltan. Viene, Adri, la ola deseada, la ola imposible, la ola más grande. Sí. No, si hay gente que... Es un Y el fanatismo. video de Instagram, ¿viste? El video para desquiciada. YouTube, para Instagram, para Adri, decir... o sea que Sí, en sí, realidad tu les dicen, no hagan despeinado eso, de pero lo hoy es hacen. porque el clima ya se siente. Incluso cuando no estás en Florida, estás en Atlanta, se siente ese cambio climático. Lo sufre todo Estados Unidos, básicamente. Sí, lo que siento es que no haber encontrado el fijador esta vez, ¿no? Sí. Me puse uno que tenía más gas Luis que, te va a llevar el que de él, me fijador, que parece. líquido. Ahora cuando va. Sí, ¿No, pero lo tengo que Luisito? llevar en la valija No, pero- porque pero- no me lo dejan pasar. ¿Vos usás el de la marca que empieza con R? No, ahí te manda Campolón o te manda Lord Cheselin. Lord Cheselin. Eso te iba a decir. Brancato. Te iba a decir ¿De qué eso. hablas? Que nunca deja Él usa- polvillo. él usa Nunca deja Brancato, polvillo. domina Brancato, no existe más. Cayeron documentos en la Muy mesa. bien, De repente. Está Hay cosas de las que informado no el sé, no licenciado. entiendo. No sabe. En realidad era la Como cantaba marca Tita Merelo, Gomina. Fijador. Sí. Te pegás la viaba de gomina, ¿no? Claro. Y sos el niño bien de la... Bueno, así sería. Mirá qué moderno estamos para Marcela con esta referencia. No, y Nacho Che, qué Botaro que oscuro me se ha mira puesto como acá. diciendo, ¿dónde me trajiste? Es una semana nada más, Nacho, te lo prometo por ahora. No, de repente ruido en el piso, cayeron documentos, Sí, sotas, ¿viste? Hay que se empezar a cayeron 20 recuperar. años Sí, golpe sí, sí. cada Vas a aprender muchas cosas, Nacho. Pero ¿quién te quita los peinados? En absoluto. A todo esto, ¿qué pasó con Exacto. Biden? Si nos contás. Ay, Biden, el Biden nuestro de cada semana. Viste que se ha Sleepy hecho Joe, conocido Sleepy por- claro, Sleepy Joe le dice Trump que no lo puede ver y ya lo trataba así. Él es muy desgraciado, Trump poniendo apodos. Sleepy Joe sería Joe el que se duerme, ¿no? El pobre Joe. Pero bueno, ¿qué le pasó? Joe. ¿Viste que Para, ganó, ya si vos Sleepy le Joe igual. yo estoy preocupada. Preside el país, Medi nos acaba de mostrar No se el vaya, periodismo más importante. no se vaya a quedar Estamos dormido hinchados. arriba del Pobre. botón nuclear. Claro, pobre nosotros. ese es el gran problema. Bueno, pero les cuento lo que pasó hoy, porque todos vimos otros bloopers que Dejá, tuvo vieja, que que yo saludaba prendo la al luz, aire. dice Trump. Amigos invisibles. Después también se olvidaba de las cosas, leía el teleprompter y decía, bueno, hasta aquí he llegado, o stop decía, viste, las indicaciones que tenía en el apuntador electrónico. Bueno, ¿qué pasó hoy? Hoy pasó ¿ustedes se acuerdan de Esperando la carroza que entraba una señora al velorio y decía, ¿dónde está mi amiga? Sí. Bueno, hoy le Te pasó vamos algo diciendo que cada parecido, vez la ¿no? embarrás más, ¿no? Pero dale con el relato. Dale. Yo no. No, está bien. Sí, hay un misil Yo que no, va... Esperando la carroza de 1985, es un año mágico para todos nosotros. La siguen pasando. Porque Pero- el Graf te acompaña y dice Sí. que Biden llamó a una tal Jackie. ¿Y Jackie se murió? Exactamente. A eso te iba a decir. Bueno, él preguntaba, ¿y Jackie, dónde está Jackie? La buscaba. Y Jackie se mató en un accidente automovilístico en agosto. Nunca le iba a poder contestar. Jackie era una diputada, Jackie Volarsky, era una diputada republicana de la Comisión para combatir el hambre y fomentar la nutrición, que él estaba, a la que él se estaba dirigiendo en ese Pero, momento. ¿en qué momento la buscaba? ¿En qué momento la estaba buscando? O sea, Sí. relatanos el momento en donde él empieza, porque por ahí tiene experiencias extrasensoriales, Eddie.
y la viola. No. Él estaba en una conferencia de prensa dirigiéndose a todos, agradeciéndole la colaboración de toda la comisión, y él nombró a cada uno de los miembros de la comisión, y cuando pregunta dónde está Jackie se hizo un silencio sepulcral. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminó esta conferencia... No, nadie le contestó, se quedaron todos callados, pero bueno, después vino la conferencia de prensa que él no dio, y dio su secretaria de prensa, ¿no? Inmediatamente 10 preguntas recibió por parte de los periodistas. ¿Por qué Biden está...? ¿El tono cuál fue? ¿Fue Jackie, estás ahí? ¿O fue Jackie, estás ahí? Con la ouija. No. Con la ouija. No, Jackie, where are you, Jackie? Where are you, Jackie? No, pero es muy embarazosa. Así con las manos. Es muy embarazosa la situación alrededor, Marce. Lo que preguntás vos. ¿Qué dijo su vocero? Porque dice que 10 preguntas le hicieron a los periodistas después para preguntar por qué. 10 veces. Preguntó por una señora que... 10 veces le preguntaron. Exactamente. Entonces, ¿qué respondió la vocera de Biden? Dijo, bueno, él en realidad estaba pensando en la familia de ella, porque le iban a hacer un homenaje después de terminado el acto, porque, bueno, iba a haber como una suerte de memorial, de conmemoración 3 días después. Ajá. Dijo, lo tenía en la punta de la lengua el nombre y por eso la nombró. Pero para, una cosa es nombrarla, uno de los reporteros, y otra cosa es insistentemente preguntar por alguien y aparte nadie te responde y seguir preguntando, pero para, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es raro. Claro. Y bueno... No, lo que pasa es que por eso le dijo, uno de los reporteros le dijo, escúchame, yo me acuerdo, tengo en mi mente, tengo en la punta de la lengua a John Lennon, pero se murió en 1980. O sea, no es algo con lo que vos te podés confundir en una conferencia. Fueron muy bravos todos los periodistas preguntándole qué pasó acá. Es otra escena más, es un eslabón más de una cadena que preocupa sobre la salud de Biden, alguien que además dice que se va a postular a la reelección en 2024, ¿no? Eso realmente es preocupante. Pero bueno, ya tenemos otra anécdota más. Esta fue la de dónde está Jackie. Obviamente preocupa, pues, a ver, es un tema complicado hablar de olvidarse de cosas. Todos tenemos algún familiar. Nosotros mismos nos olvidamos. Sí, pero este es el presidente de los Estados Unidos. No, o sea, que lo haga en público, por supuesto, es un síntoma de preocupación, ¿no? Estamos en el medio de una guerra, no es menor. Es extremadamente delicado lo que sucedió. Y yo me acuerdo de aquella... Fue una etapa, Eddie, la que hiciste, yo no me acuerdo. Ay, ahora yo estoy desmemoriada. Cuando hablabas del fenómeno de la Rúa, ¿viste? El poder y demás. Bueno, sí. Vamos a tener que ir cerrando porque me dice Agus que están acercándose vientos complicados en tu zona, Adri. Así que a resguardo, por favor, mi amigo. Mañana nos vemos. Ya me cambió de color el cielo, ¿eh? Sí, vemos. Bueno, dale. Está no bravo. Te despeines, Adrián. No te despeines. No. Hasta mañana, querido amigo. Dale. A resguardo. Chau. Ahí vamos. Y de Estados Unidos nos vamos a Ucrania, Luis querido. Así es, era casi un urgente esto, porque Putin redobla su apuesta. Putin redobla su apuesta. Frente a la contraofensiva ucraniana, lo celeste, que lo hemos hablado en las últimas semanas, se está dando una reversión en el campo de batalla de lo que se venía dando desde el 24 de febrero, que era el avance ruso, el Pac-Man ruso comiendo territorios ucranianos. Ahora los ucranianos han recuperado empieza a retroceder bastante territorio, tanto en el este como en el sur. Putin redobla la apuesta en varios frentes. Te cuento cuáles son los frentes. Primero aquí en la región. Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. 4 nuevas oblasts, provincias que se incorporarían, como se lo hizo Crimea en el 2014, a la Federación Rusa. Territorios que eran ucranianos, que ahora, a partir de, en estos días, una votación condenada, no reconocida por la mayoría del mundo entero, pero sí por Rusia, ha dado resultados, según los rusos, absolutamente favorables para la incorporación de todos los territorios a la Federación Rusa. Y son estos casos donde las poblaciones, o por lo menos en un porcentaje importante, son rusoparlantes, son prorrusos. Son prorrusas. Son culturalmente rusos. 87% en Jersón, 93% en Zaporilla, 98 y 98 en Lugansk y Lugansk. Porcentaje de la población. Porcentaje de la población a favor de incorporarse a Rusia. Ahora, te dicen los ucranianos, son ilegales, están en medio de una guerra y la mayoría
de los ucranianos que vivían acá, pro-ucranianos, están en otros lados movilizados, se fueron. Acordate que hay entre 6 y 7 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania. Entonces, esto de que llamó Putin a mayor incorporación de tropas, bueno, pero amenaza nuclear, primero, esto no tuvo todavía un efecto positivo para Rusia. Por ahora no. Primero lo primero, Eddie. Si estos territorios pasan a ser Rusia, perdón, y los ucranianos atacan, ¿qué están atacando? Rusia. No recuperando territorio ucraniano. Ajá. Pueden considerarse beligerantes, atacado el gran territorio de la Sagrada Rusia. Hay un tema complejo. El viernes... temas históricos, culturales, religiosos. El viernes podría darse el caso que Putin decide, a través de los procedimientos que corresponden, gubernamentales, incorporar estos territorios a la Federación Rusa. Cualquier ataque acá es un ataque a Rusia. Primero. Y ¿hay tropas de esos lugares que están enroladas en el ejército ruso? ¿Todavía no? Sí, claro, y hay mucho... Más allá de lo que trajeron los rusos. Bueno, todavía no traen. Los rusos están movilizando en todo el país cerca de 300.000 nuevos soldados. Ajá. Que los tienen que venir ahora los tienen que capacitar y después traer, claro, porque son colimbas que ya hicieron el... Bueno, ¿qué está pasando? Éxodos casi masivos de jóvenes en edad, jóvenes y hombres, en edad de ser movilizados por cualquier frontera de Rusia. Claro. Decenas de miles, centenas de miles. Pateaste un hormiguero y se empezaron por Georgia, por Mongolia, por Kazajstán. Pensá la enormidad de Rusia y la cantidad de fronteras que tiene. Claro. Se van por donde pueden. Y el último tema, en el medio del mar Báltico, no está acá, el mar Báltico, te ubicás. Allá arriba, Rusia, Europa del Norte, Alemania, están los gasoductos. Sabotaje en los gasoductos. 2 explosiones muy grandes que han prácticamente inutilizado el Nord Stream, ese famoso gasoducto que lleva la energía de Rusia a Alemania. O sea, ese es gas ruso. Es gas ruso. ¿Sabotajes? Sabotajes que se supone que son de los propios rusos. De los propios rusos para cortar el gas a Europa. Esa es la sospecha que hay. A ver, cortar es lo que dice, el gas sin asumir el riesgo de que te cerré el grifo. Exacto. Fue un atentado. ¿Fue un atentado o fue una falla técnica? Una falla. Pero hay el Instituto Sismológico de Suecia, señala que en su zona, por donde pasa el gasoducto, y los daneses dicen lo mismo, se registraron explosiones que motivaron la interrupción del suministro de gas. Así que, por todos los frentes, Vladimir Putin... todas las maneras. Por todos los frentes, de todas las maneras, Vladimir Putin redobla su apuesta. Bueno. Y hace un ratito nada más te contábamos que había novedades políticas que la tenían a la vicepresidenta en sus redes sociales hablando de la economía. Ahora tenemos que hablar de las novedades, pero en el ámbito judicial / legal. Martín Angulo, como siempre, las novedades del caso. Esta vez, ¿qué tenemos para contar de la vicepresidenta? Bueno, tenemos para contar una decisión judicial que se tomó hoy en los tribunales de Comodoro Pi con un condimento político que me parece interesante analizar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hoy la Cámara Federal, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Pi, confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa que todos conocemos como la causa de los aviones. No sé si recuerdan, lo contamos brevemente, en su momento se inició una causa judicial porque Cristina Kirchner se hacía llevar los diarios de Buenos Aires a Santa Cruz cuando estaba en esa provincia y también en una oportunidad se hizo llevar muebles de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Santa Cruz, muebles que formaron parte del mobiliario de sus hoteles. Bueno, hoy la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner porque entendió que cometió el delito de peculado cuando utilizó el avión presidencial, uno de los Tango, para trasladar muebles de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Santa Cruz y dijo que, en un voto de 2 de los 3 jueces, dijo que no era delito el tema de los diarios porque podía estar bien o estar mal, pero que estaba dentro de sus funciones como vicepresidente de la Nación. Ahora, lo que tenemos acá en pantalla es la parte más política y más trascendente de lo que resolvió uno de los jueces de la Cámara, que lo que dijo no forma parte del fallo porque quedó en minoría. Pero ¿qué es lo que dice el juez? Que a su criterio Cristina Kirchner tendría que estar presa. ¿Por esta causa? Por esta causa. ¿Por una mudanza? Hoy, el juez de la Sala 1, Mariano Llorens, habla de un contexto de causas judiciales de Cristina Kirchner, habla de
que entre el 2003 y el 2015, a lo largo de distintos expedientes judiciales, cita el de la obra pública, cita el de los cuadernos de la corrupción. ¿Me dejas hacer una pregunta? Sí. ¿La causa esta de qué año es? ¿Cuándo Esta se causa originó? se abre 2018, es una causa que se Bien. desprende de la causa de los cuadernos. Bien, 2018, supongamos Sí. que se origina en 2018. Estamos a 2022. ¿Por qué ahora este señor dice esto? Es una causa que tuvo distintas idas y vueltas, entró en una cuestión judicial que es muy larga de explicar. La tuvo el juez Bonadío, pasó por la Cámara, después fue a la Cámara de Casación la manda ahora de vuelta a la Cámara para revisar. Pero el juez entiende ahora, en este momento, que tiene para decir, si quieren lo leemos textualmente. Dale. Sí, dale. Respecto de la porción del proceso que ingresa en el campo del derecho criminal, el juez Mariano Llorens le dice al juez de primera instancia, deberá analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue embestido, es decir, en el caso de Cristina Kirchner, con el juicio político, le está diciendo al Senado de la Nación, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional. El juez de la Cámara Federal le está diciendo al juez de primera instancia que tiene el caso que analice si Cristina Kirchner no debería estar presa previo desafuero. Le dice si no debería promover juicio político. Primero, por supuesto, Cristina Kirchner, como es vicepresidenta de la Nación, tiene fueros. Le dice chicana, le dice algo que no va a ocurrir ni Y loco. es un voto que queda en minoría. Por eso, en realidad, lo importante acá es en el contexto político judicial que se da esto, que esto se dio mucho durante el gobierno de Mauricio Macri. Hubo muchos exfuncionarios que terminaron presos. Con la salida de Macri del gobierno, esta doctrina, esta idea que primaba en ese momento en los tribunales, cayó en desuso, no se volvió a reiterar y ahora vuelve. ¿Quién es el juez? El juez es Mariano Llorens, del que Cristina Kirchner no hace muchos días habló cuando tuvo su alegato en sus redes sociales en la causa del juicio de la obra pública y lo llamó el arquero del Liverpool porque el juez es uno de los integrantes de este equipo de fútbol que en los últimos tiempos tuvo tan en Y se bogas. empecinó con esto en probar que es el arquero del Liverpool. Bueno, ahí quedará en la consideración de cada uno, pero claramente esto llega en un momento político-judicial muy particular y por eso parecía interesante tratarlo. Claro que sí. Gran repaso, Martín. Bueno, ya nos tenemos que ir y ya llega él. Mirá, ahí viene. No sé si quieren armar algún equipo de fútbol, Subí la del escalera, canal. Te voy a decir ¿la una escalerita cosa. querés? Hay una cosa que tenés vos que te envidiamos y se llama Cristian Balbo, ¿sabías? Sí, Lo queremos mucho. sí. Vení, Bueno, subí, Gonza, que nosotros nos vamos. ¿Te hago la escalera caracol? Sí, dale, por favor. ¿Sí? No, ¿Cómo te voy a es hacer, esa? te voy a hacer esto. ¿Caracol? No, Ah, te voy a hacer el ascensor. dice Acá es Gonza, un hino, mirá. Apretá, yo tengo el botón en la espalda. Ahí va. No está. Quédense que ya No está llega mal. él y nosotros No está nos mal. vamos hasta Ahí vino. mañana. Bueno. Chao.